Suscríbete a la Panterita. Entonces, señor Arturo, antes del partido y después del partido, antes de los filtros ya empieza de central y se le acompaña a todos los hinchas, los que vienen también y a las personas que no vienen para el fútbol. Totalmente le vamos a brindar la seguridad como corresponde. Se armó un equipo de trabajo para dentro y fuera, antes, durante y después del clásico. El tema especialmente cuando uno va con la camiseta, en este caso Olimpia visitante, no es el único país donde hay agresividad, uno puede enterarse. Aquí en Europa lamentablemente es así, la violencia en el fútbol, hay que tener mucho cuidado con algunos inadaptados, comisario. Totalmente, señor, totalmente. Vamos a tener en cada punto también cobertura de pelotón antidisturbios, equipos de equino de la montada. Vamos a acompañarle a los hinchas hasta que lleguen al estadio y a la salida la misma cosa hasta que lleguen a su lugar de destino. Si podemos especificar mejor de la salida, de dónde a dónde, para que sepamos, si se puede decir, comisario Omar Méndez. Y la salida del estadio hasta le acompañamos, hay un equipo que le acompaña a los hinchas del Olimpia y otro equipo que le va a acompañar a los hinchas de Cerro, para brindarle seguridad a todas las personas, no solamente a los hinchas, también a los ciudadanos que no están para el fútbol. Comisario, ¿ya está resuelto cuál de las hinchadas se retira primero, sea cual sea el resultado, o eso depende mucho de cómo salga el partido? Eso ya queda a cargo de evento deportivo para organizar con el director de policía de Asunción. Y ellos van a ver cuál va a ser más factible la salida. Comisario, en el caso de los hinchas de Olimpia, ¿cuál va a ser la vía de acceso, la calle de acceso específicamente para que facilitar un poco para que lleguen por allí ya los hinchas de Olimpia que no conocen mucho la zona a lo mejor o que van por primera vez a la Nueva Olla? Ahí está la organización, tenemos la organización a cargo de eventos deportivos, van a guiarle a los hinchas también, van a esperar la salida. La ventaja es que tenemos que va a ser nominal las entradas, entonces cada uno que lleva su documento y su boleta de entrada. Si no tienen, no van a luego ser, en el filtro ya se va a verificar eso, y si no tienen, no van a pasar luego el filtro. ¿Cuántas horas antes ya se cierran los alrededores de la olla? A partir del mediodía se va a habilitar a partir de las 13 horas la entrada, 3 horas antes creo. Y bueno, ¿qué más, comisario? ¿Qué podés sugerir? Es la verdad, hay que tomar toda la prevención, vos sos director de prevenciones, ¿qué mejor que tu sugerencia? Totalmente, señor, vamos a brindarle seguridad a la gente, que se vayan a compartir un hermoso día de fútbol y que no haya agresividad de ningún lado, de la Olimpia ni de Cerro. Que sea realmente una fiesta de fútbol y la Policía Nacional está para brindar esa seguridad. Comisario Omar Méndez, muchísimas gracias. Por favor, señora, a las órdenes. Gracias. Tus electrodomésticos deben ser Yan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distributi y Globo S.A. ¿Qué pasó, Fluminense, con lo terminaron ayer? No, yo no vi el partido, por eso no. ¿Qué pasó? Para hablar con el colega, con el jugador. ¿Qué pasó? Calentura, no le gustó el tema de la derrota a los chilenos y bueno, se armó, sí, tumulto. Pero en la cancha, ¿verdad? En el campo empujones, ¿verdad? Sí, empujones. Estaba viendo, yo estaba en noticiero, por eso no pude ver, Terminó caldeado. Y después, bueno, las declaraciones de Almirón diciendo de que no merecían para el partido, que tuvieron la posición de la pelota no sé cuántos minutos, que fue injusto, que ningún rival le ha manejado tanto el balón y ha tenido tantas situaciones de gol como Colo-Colo le hizo a Fluminense. Porque se armó. Sí. Cuando cargas el carga combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeo por más de 150 científicos de todo el mundo, Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Adelanta el regalo para mamá en Farmacias Catedral. Hoy viernes 10 de mayo accedes al 50% de descuento con tu tarjeta de crédito del Banco Sudameris. Delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Según la estadística del partido, remató 24 veces Colo-Colo. Sí. Es cierto, no tuvo tanta efectividad porque al arco, o sea, bajo los 3 palos solamente 2 acertó, pero 24 veces en total. Y Fluminense solamente 4 disparos y 2 aciertos. Uno de ellos el gol, posesión 63-37 para los chilenos, en cantidad de pases más de 150 pases entregados Colo-Colo, igual terminó perdiendo el partido.
Por eso seguramente la calentura y la frustración al Pero final. fue enorme, grande. Aparte de Colo-Colo no es poca cosa perder el local. Sí, no, por supuesto. Aparte hay una expectativa inmensa, porque se pensaban que con ese equipo iban a ser protagonistas, y hoy se encuentran en una posición pueden quedar fuera de todo. inesperada, claro, que va afuera de todo. Ahora, Carlos, lo de Almirón contra Diniz es increíble. Sí. No sabe cómo ganarle al técnico de Fluminense. ¿Qué le dijo? No, que le ganó con Boca, le ganó nuevamente en Colo-Colo los 2 partidos, y yo creo que eso Diniz lo bloqueó. Almirón, sí, increíble. Almirón tiene un éxito con Lanús, que agarró un equipo armado. Que llegó y creo que salió campeón y todo. Sí. Y después lo que acumula, a excepción de haber jugado la final con Boca, son fracasos. Fracaso en México, fracaso en España, fracaso en Colombia. Y así le fue. Después volvió a Lanús, que era su club donde llegó a lo más alto, y otra vez le fue mal. Y su equipo no tiene gol. Es decir, no le debe sorprender a nadie que no te haga. Se basa en la posesión, pura posesión nada más, pero intrascendente. Sí, pero no tiene profundidad. No tiene profundidad. El fútbol te exige en algún momento. La posesión es útil si tenés jugadores habilidosos arriba. Claro. Es decir, los que juegan con posesión tienen tipos hábiles arriba. No hay otra cosa que ver. Si tenés habilidoso, bienvenido sea la posesión. Si no tenés habilidoso, marchaste, hermano. Sí. Fluminense tiene 8, 0-5, Colo-Colo 4, Alianza 3. El miércoles 15 de mayo a las 8 de la noche, Alianza Colo-Colo. Es decir, Fluminense Cerro van a jugar conocido el resultado de Alianza Colo-Colo. De hecho, si Alianza gana, va a 6, superando a Cerro Porteño por 1 punto. Cerro juega de visita ante Fluminense. Sí. Cerro sabe que en cualquier escenario gana la última y clasifica, porque si gana Alianza... Suponiendo que Alianza pierda con Fluminense o no le gana a Fluminense. No, si claro, pero sería hasta lo lógico que pase eso. Los números, tenés que manejar todo. Sí, eso es cierto. Pero... Alianza juega de local ante Colo-Colo. Sí. Aunque sea irresoluto, Alianza juega de local. Pero es clásico aparte, clásico del Pacífico, hay mucha... hay mucha rivalidad. Ese va a ser el miércoles. Y el 18, Fluminense Cerro. Donde Fluminense no juega el 16 a las 18. Perdón, disculpame, dice, no juega Felipe Melo, quedó suspendido. Y en Cerro no juega Peralta. Si no puedes acercarte a La Ferré se acerca a Bosque Apeno, a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por La Ferré. Si es hierro, sabes bien que tenemos en La Ferré. Fluminense 8, Cerro Porteño 5, Colo-Colo 4, Alianza 3. El miércoles Alianza Lima Colo-Colo, el jueves Fluminense Cerro. Y se cierra todo en simultáneo el miércoles 29 de mayo. Después llevará paréntesis hasta agosto, ¿verdad? A Cerro le conviene que Colo-Colo no pierda. Hasta julio. Claro. En la última semana de julio. Empate. No, el playoff primero. Agosto. Gane o que Libertadores agosto. Porque la última semana de julio playoff. Claro. Miércoles a las 20:30 Cerro Colo-Colo en La Olla, 20:30 Fluminense Alianza. Lo que hace ese partido. Terrible. Sí. Los 2 primeros clasifican al tercero playoff. Así es. El regalo perfecto para mamá. Aprovecha el 10% de descuento en los mega descuentos de Punto Parma pagando con Personal Pay. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premier y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Fluminense 8, Cerro 5, Colo-Colo 4 y Alianza Lima 3. Esta tabla no miente, ¿vio? En fútbol. No miente. En fútbol. No. ¿Por qué se quejó tanto entonces con los colos, del toque tubo? No moingué. Porque que se piensa de que teniendo la pelota mucho tiempo, el gran porcentaje del partido se gana los partidos. No es así, en los partidos se ganan con goles. Y como decía Víctor, no sé cuántos tiros hizo Colo-Colo el arco. Remató, pero el arco fueron 3 o 4. Porque si termina esto a los empujones, algo pudo haber pasado más en la cancha. Sí. O a lo mejor ya hay antecedentes Fluminense Colo-Colo, no hay. ¿O Colo-Colo con quién hay antecedentes? Con algún equipo brasileño. Pero Colo-Colo tiene problemas con muchos equipos, Arturo. Son bastante... No, una cosa es la hinchada, que quema bandera eso. En la ida el partido fue... Tuvo el problema por un penal que no sancionaron. En Río de Janeiro, cierto. Ahí se discutieron, pero son cosas que pasan en un partido de Copa cuando perdés. Claro, y prácticamente tus chances se agotaron. Eso de jugador equipo grande, querés encontrar un motivo para pelearte. Sí. Pero Colo-Colo el fanatismo tiene es brutal su hinchada. Sí. Claro, por eso. Y está complicado, prácticamente está fuera de la Copa. Son rebeldes, siempre. Si analizar rendimiento por rendimiento es el equipo que 8 millones de hinchas tiene Colo-Colo. Sí.
8 millones de hinchas registrados, tiene una manera de decir registrados. Sondeo si quiere usar. En Chile, 8 millones. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y champú. Bistoni de punta a punta. Colo Colo tiene más que todos los habitantes del Paraguay. Así como tiene Flamengo más de 35 o 38 millones, Colo Colo tiene 8 millones de hinchas. Hablando del Flamengo, nuevamente hoy al entrenamiento le cayó la barra a los jugadores, les pararon el vehículo y le movieron los vehículos a los jugadores, tuvo que intervenir la seguridad del club para que puedan ingresar. Hay mucho hostigamiento. Y uno de los que bajó la ventanilla fue De la Cruz. También le inquebraron, pero algunos decían, no, es De la Cruz. Y en ese momento como que se calmaron. A él le dejaron pasar con tranquilidad. Y a los demás le tiraban huevo, maíz. Exactamente. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Estaba leyendo esta mañana lo que decía el presidente de Talleres. Fue así. Se va Ramón. Sí. Y Ramón Sosa ya sabe que se va. Pensando que era MLS, ¿verdad? Pero es Europa. Vamos a escuchar enseguida a Daniel Campo, quien lo representa. No quiso hablar de monto. Andaba por los 15 millones cuando le dije la segunda oferta. Tiene un porcentaje, ¿cómo se llama? Plusvalía. Tiene eso, no dio cantidad. Tembetari a nivel institucional. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, asaditos de muslo y más. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Debe ser hoy por hoy el que más resaltan las selecciones. Es decir, perdón, de los paraguayos afuera, por mejor decir. Para mí el selección mejor, no resalta el mejor jugador paraguayo en el exterior, para mí. Pero a mi gusto. Hoy. En el último partido fue el mejor de todos, dentro de lo que él puede generar por sí solo. Pero yo tengo las fichas todas y que necesita Paraguay es que Enciso ande bien. Enciso es el talento y el futbolista con más condiciones que tenemos. Después lo tiene que confirmar en la Copa América. Es clave para Enciso la Copa América. Pero el jugador más desequilibrante que podemos tener es Enciso. Después, para mí es Ramón Sosa. ¿Para vos? Sosa. ¿Para vos? Si querés opinar, niño, si no querés, pasar. ¿Vos o Almirón? Gómez. Seleccionó para hoy Gómez. ¿El central? ¿Quién Gómez? No, Gómez el Inter. El mejor momento, el mejor futbolista. No, le falta confirmar en Europa. Ahí Sosa. Yo también por eso le quiero ver. Le falta confirmar en Europa. Es diferente. Pero no hoy en la Argentina, en la actualidad hoy. Lo que vemos. Sí, para Argentina sí, pero yo quiero verlo en Europa, en una liga top. Ahí voy a. Para mí indiscutido es Ramón Sosa. Una revelación y Gorosito es el que le dio la gran mano. Entre comillas. Sí. Y creo que no podemos hablar con Gorosito. Mira que le pedimos hablar con Gorosito. Si hay una persona que tiene que agradecerle a Pipa Gorosito. Ese ojo de rescatar al jugador porque a veces se lastima, lo pone, después le saca. Almirón al final lo van a hacer, ya le dijeron que se puede buscar club. El fútbol árabe. Árabe. Sí, ya la directiva le dijeron de que tiene vía libre para ese poder sería un negociar. paso negativo para. Se viene para atrás ahí. Ahora sí, un beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiarios de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Ocurre que de la Argentina no te preguntan cómo te va a ir a Europa. No. Porque si no, esos jugadores no hubieran ido por 30, 40 millones. Tacuara Cardoso fue por 11 millones y medio, 12 como dice Carlos. Almirón, ¿por cuánto fue? Almirón fue por 24. Fue a Estados Unidos primero. ¿Por cuánto? Y más de 20. Más de 20. El mercado argentino es brutal. MLS le vendió en 30. El mercado argentino es brutal. Es otro precio, otra cotización. Y de ahí salen. Lo último que declaró su técnico sobre Almirón, dijo, ha entrenado bien, hemos podido trabajar bien sus cuerpos, todavía está en desarrollo su robustez. Necesita más cargas para mantener la forma y lo está haciendo bien por el tema de su lesión. La vez pasada entró 13 minutos. Habló ahora en conferencia su entrenador sobre Almirón. Pero tiene vía libre para irse. Sí. Dice el portal Sport de Inglaterra, países que más exportan jugadores en el mundo. Argentina en primer lugar, Brasil segundo, Francia tercero. Fíjate otro dato, porque Brasil tiene más de 1.900 futbolistas, Francia tiene 600 y pico, segundo está Argentina, 1.100 por ahí. Argentina, Brasil, Francia, España, Inglaterra, Portugal, Colombia, Uruguay. Colombia tiene 500 futbolistas en el exterior, más o menos. Pero Argentina es un mercado... De los equipos de los países europeos, Francia es el que más futbolistas tiene afuera. No, yo digo de Sudamérica para Europa. Argentina.
No, pero el que más Argentino futbolistas tiene afuera. No, por la cantidad de delueo que tiene. Cerca de 2.000 futbolistas tiene. Pero el valor y la cotización del mercado argentino. Pero claro que yo no discuto el mercado argentino como tal, porque sé obviamente que la vidriera argentina es mucho más que... yo discuto el nivel, o sea, Sosa es gran figura en Talleres, pero yo quiero ver ese nivel en Europa, eso voy. No discuto el mercado porque obviamente no voy a... Hablando de precio, no ¿cuál es el país que mejor Nadie va vende a cometer Europa? la tontería ni la torpería ni va a ser boludo de pagar 15 millones si no sirve. Por supuesto. En cualquier país. Sí, pero ahí cuando no fue- te va ni viene, cuando tampoco fue- es La mayor, cuando- cotización, la 100% mayor de- cotización de futbolistas son los brasileños. ¿Qué? Y En por América. algo están tasados así. Y por eso te digo, después llega Argentina. Argentina no vendió nunca a un jugador a Europa directamente de 50 millones de dólares. Brasil vendió Quería Vinicius, contar algo. Rodrigo, 60. Pero yo hablaba de cantidad de futbolistas. No, ya sé, pero digo nomás poner- para No, el pero valor. casi que se Te voy a entienda de acuerdo lo que yo contigo. digo. No es la plata del mercado, Pero yo no quizá- discuto. quizá los brasileños Pueden eran muy buenos pagar vendedores. fortuna. Te voy a No quiere poner decir un que el ejemplo. jugador valga Yo eso. por el Un nivel, o sea, Zaragoza- el brasilero quiero verlo en ve Europa. producto. Eso no. Zaragoza pagó récord de riesgo por Acuña. No tiene otro jugador que haya pagado tanto en su momento y salió del mercado argentino. 5 millones de dólares en esa época. Bucampo, Francisco. Donde más invirtió fue en un jugador paraguayo que sale de la Argentina. Totalmente. sí. 5 millones Sube su y en los cotización. registros dice que no pagó por otro jugador esa cantidad. No pagó. Yo lo Vos que- ves Julián Álvarez, Pagaron porque le 20. seguí mucho a Julián Álvarez, comienza con 3 goles, después hace 6 a un equipo y manda un récord histórico, Julián Álvarez, Sí. creo que hace 6 goles en un partido, y ahí no le preguntaron con quién jugaste. De 2 goles, de 3 salta, y ahí la tasación fue partido tras partido, partido tras partido, partido, del mercado argentino salió. Sí, sí. Y fíjate vos por cuánto fue transferido. 20. No, hace Carlos el seguimiento de la primera oferta. ¿Cuánto fue? Bueno, está bien. ¿Cómo subió? ¿Por qué en Brasil hay una regla con los chicos de 18 años pagan hoy 50 millones? Ahora ya quiere. Porque tienen otra técnica. Son más No, gambetadores. los convenios, como dijo Daniel Campos, ya tienen que ser ahora. Sí. Porque si en la Copa América su posición... Puede ser bueno o malo. No, suponte, pensando en positivo, Claro. que Ramón Sosa Tiene otra cotización. tiene otra cotización, Claro. dice Que anda bien la Daniel Copa Campos, van a arreglar ahora, no Claro. después. Claro, Pues porque si va a no salir le más pueden caro. Porque si le va calcular. bien la Copa América va a salir más caro A todavía. eso no me lo que voy. Y el caso de Julián, que salió de la Argentina, es un caso muy singular. Vean cómo fue creciendo su rendimiento Yo lo que veo y su tasación. de que el futbolista argentino o el futbolista que juega y que sale el futbolista argentino, no importa la nacionalidad, que va directamente a Europa, hay casos que se han realizado, sí, es cierto, pero son más los que se adaptan rápido. Es que tiene otro carácter el futbolista y argentino. aparte por la dinámica y por la forma como se juega el fútbol argentino, que no se juega bien, pero se corre, se El mete argentino, dinámica. anda a mirar Entonces los se adaptan partidos. rápido desde ese lado, desde lo deportivo. Claro, por eso yo decía, yo quiero confirmarlo de Sosa. No, como claro, está, o sea, por supuesto. Hay una liga cosa top. que, hay una cosa que hay que entender. Sí, sí, sí. El futbolista argentino cuando sale va con el pensamiento y la idea de que no vuelve más, va a triunfar. Esa es la mentalidad de argentino. Por eso si mirás cualquier equipo que salga campeón, normalmente tiene un argentino en sus alineaciones. El brasileño cuando sale piensa en volver enseguida si es posible. Es decir, triunfan menos los brasileños que los argentinos. Pero la cotización del futbolista brasileño por el talento que tiene, porque son diferentes, distintos, es mucho más por el brasileño que por el argentino. Compara Álvarez, que hizo un partido de Copa, creo que hizo 11-2, creo que ganaron cuando hizo 6 goles. 7 goles. Eh, Hizo 6. 20 millones de dólares pagaron por él. Que vos decías, para el mercado internacional, pagar por Álvarez, 19 años, 20 millones de dólares no es mucho. Lo pensé en su momento. Por Robinho ya habían pagado 40 millones. Por Vinicius pagaron 60, por Rodrigo pagaron 60, por Henry pagaron esa plata. No hay un pibe que pagan esa plata todavía. Por el brasileño, si se llega a confirmar, rompe todos los pronósticos, es decir, tiene otra cotización. Lo que pasa también, Carlos, no juegan con el momento del club y del país económicamente, porque quizás esos 20 millones de dólares arriba le vendían muy bien, y si quizás era un jugador de Flamengo, Palmeiras, no, 20 millones muy poco, a nosotros no nos sirve, y quizás también los europeos juegan por ese lado. Cuando estaba en River, Alfredo Mendoza dijo, River de acá, que era un jugador para la selección con referencia a Sosa, dice Ricardo.
Sí, Ya cuando había aparecido Alfredo recién- Mendoza en River dijo el caso de Ramoso, se A mí me dice parece un jugador Ricardo muy F., completo. que era ya jugador de selección. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ucibeyela 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Fue récord de récord lo de Acuña para Zaragoza. Nunca pagó un jugador lo que pagó por el Toro Acuña. Muchísima plata. En ese momento Zaragoza dijo, vamos a poner la guita. Dijeron que nunca pusieron. Wilmar Es decir, que no es que no pagaron, que pagaron, claro, me expresé mal. El caso de Acuña. Y salió del mercado argentino. ¿Qué es lo que me mira? Independiente. ¿Independiente o Boca? En los dos jugó. En los dos No jugó. sé de dónde salió. Independiente o Boca. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles de joyas y perfumes, dos locales, Casa Central, Ucibeyela, casi Rey 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López, teléfono 021-607-731 y WhatsApp 091-543-543, Wilmar SRL. Atendé este contrato. Bellingham, que la rompió este año. Sí, va a pagar una deuda, tiene que pagar 25 millones si es campeón. Si es campeón, 25 millones de euros Ah, para el Dortmund. Un caso único. Y si salen campeón, ganan 20. Por Sí, jugar no, la pero final un total de de 15. 45. 40 40. millones. Bueno, pero es, No, un 20. pero es un caso de un chico de 20 años que es un No. 8 y se figura que tiene que Una pagarle cláusula. un Sí. plus. No, lo que pasa es que hoy cuando se hace contrato, nosotros digamos tienen 20 páginas un contrato de ese nivel, te cuidan hasta el mínimo detalle, si jugó tanto partido, tanto más, si hace tantos goles en la temporada, tanto, todo es plata. Bueno, Sí, sí. Roque Santa Cruz, y yo me hago cargo, yo cada napoleoniano está escuchando la red. Donde haya un error de un napoleoniano, me llama porque tenés mi número. La base de Roque anual era $750,000 año. Pero si hacía cantidad de partidos, goles o asistencia, 1.250.000 años. Y completó todito y ganó 1.250.000 anual. Porque el objetivo era esto, esto y esto. La base era, ojalá Preoniano me corriga si estoy equivocado. De 700 fue a $500,000 más, Por salió del fútbol paraguayo. Por objetivo. Sí, Era acabo por de objetivo. decir, pero en ese momento Francisco López, Claro, era una novedad. ese tipo para de- ese tiempo la transferencia no se entendía mucho el tema. No se entendía mucho. Ferropar sea con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Avenida Fernando La Mora, esquina Morquio, teléfono 220-737-8. Ferropar sea 42 años construyendo contigo. El diablo. Claro, el City que lo compra por un monto. Pero dentro del contrato dice que si él de acá a fin de año suma una cierta cantidad de partidos y minutos, la cotización se eleva. O sea, le conviene más a River y al jugador a fin de año. Hay que ver si Almirón fue en esa condición al fútbol inglés. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos sin apostar. .lea y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia 11:52. todo. Ponele fin a los cortes de energía y mejora tu calidad de vida con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. El grupo A, Fluminense, Cerro, Colo Colo, Lima, el Fluminense 8, Cerro 5, Colo Colo 4, Alianza 3. No hay caso con el trovador y otro colega chileno que nos pueda dar una mano por los incidentes ayer. Porque eso después queda algo ahí siempre prendido y cuando se van a ver la cara en el momento va a haber otra vez. Así es. Una brasa que aprendí. Ahí. River tiene 10. Nacional de Uruguay 7. Libertad 4 y Táchira 1. El martes 14 de mayo, River Libertad en el Monumental. 80.000 personas. Sí. Sí. Viene Y, llenando todos los partidos y el miércoles Táchira Nacional de Uruguay. en Venezuela. ¿Y qué va a pasar ahí? Si Nacional de, Libertad está para jugar playoff. Sí, Libertad tiene que ir por tercero. Sudamericana, va a ser tercero. Incluso el miércoles ya puede eliminarse si pierde ¿Quién? ante ¿Qué es River. lo que le da? ¿Qué es lo que te pasa? Y eso vos, va a güey? pasar Pero, esta semana, se ¿qué va a es lo que eliminar te, ¿por qué Libertad el tenés miércoles. que, por qué eso Porque va a así? perder Libertad en Buenos Aires y va a ganar al día siguiente Nacional. Escuchar el periodismo que se va a perder Libertad. No hace Yo falta que quiero que especialista empate, para- será. ¿Cómo quiero que empate? Pero Arturo, no yo digo dije, ni pero es realista, Víctor. Es realista. El propio dijo que no es realista. Es realista lo que No dice. hace falta ser No es especialista negativo, para- es realista. Hoy No es día realista. le da más para Sudamericana que para Sí. Libertadores. Y si Esa es la empatan realidad. en el Monumental. Y Ojalá. puede empatar
empatar, sí, fanático. No, yo digo, y si empatan nomás, ¿qué va a hacer Víctor Villalba? Igual se elimina. Si No gana importa, Nacional. vos dijiste, si va a perder, dijiste por 3 goles de diferencia. No, 3 no, 2 quizás. ¿Viste? En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conocer la nueva colección, vestir la experiencia otoño e invierno con Luomo. Redes sociales @Luomo Peiriega. ¿Sabes qué hubiera pasado vos si en el año 1990, ¿cuándo se fue para Barcelona? 92. 92. ¿Qué edad tenía vos? Yo nací a fin de año, o sea, todavía no estaba vivo en el preolímpico. Vamos a suponer que en La Panza vea el 25 de partido. Venezuela, Brasil. Y ocurre que cuando se nos preguntó a nosotros, jugaba Brasil-Venezuela, ¿qué lección aprendida, carajo? Y me hago responsable. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Fue de cancherito. ¿Qué Venezuela le va a hacer partido a Brasil? Dije, estamos todos locos. Ese empate 1-1 hizo que Paraguay fuese campeón y que juegue. Sí, Se vaya a Barcelona. 1-1 Brasil-Venezuela. Vos preguntabas, 5, 6 goles. ¿Venezuela? ¿De dónde? No contá todo, dejaron de transmitir el partido, se fueron a toda tu casa. Se transmitió ese partido. No, un poco también, mucho, vos no lo transmitiste. No, yo ni ese baño hizo. Ah, bueno, pero... El partido, yo hice el de Paraguay la previa. Este partido estuvo en el estadio. Y bueno, 1-1. Llovía. 1-1 se hizo ese partido. Se transmitió. Y hizo Paraguay comentarios. Y Víctor Caballero Cocuesta comentó. Y no hablo bien en serio, saludo a todos los colegas, bien en serio y en respeto al 1 de marzo. Hicimos todos los partidos. En la previa, voy a decir, ¿qué? ¿Cómo? ¿Y sabe Paraguay por qué gracias a quién se fue? A Venezuela. Sin Lice no hay partido. Encontrá tu Lice clásica de 75 gramos y Lice queso y cebolla de 86 gramos a solo 8.900 guaraníes y disfrutar el mejor fútbol con Lice. Precio sugerido hasta el 30 de mayo en todo el Paraguay. No, es con dedicatoria. Y si empata Libertad contra River. Y al día siguiente gana Nacional, igual se elimina. Pero ¿no? ¿por qué, tío, sos así, no mi bien hijo? Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el CP Yala 1751, Cásico Viseco. Llámenos al 729-6060. Fleming. No, es ni antipático, es su forma de ser, no, arquitecto. Tenés que entenderle. A las personas hay que entenderle como son, no como queramos que sean. En Comercial Economía de San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silo entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La Plata Empeño es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Edu confirmado para el clásico. Perdón. Está a disposición. Está a disposición. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos, impermeabilizar, reparar, silla y proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Silla queda bien. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Ruby Local, armas estés donde estés. Más información al 0982-232323. A los millennials pues no le interesa lo que vos contás como historia. Pero no, claro que sí. Pero puede, Víctor, créeme lo que te digo, en el 81 y el 83, torneo Juventud de América que se hizo en Bolivia o Ecuador, no me acuerdo en cuál de las ciudades, en cuál de los países, perdón, ya no había caso de motivación. Y vinieron a decirnos nosotros que arenguemos al plantel. Por supuesto que el maestro Vidio Javier Talavera era el indicado, que se expresaba muy bien. Fue al hotel, habló con los muchachos y le dijo, arengó con el plantel, habló, y Uruguay venía como el gran equipo de los juveniles de Uruguay, la época, el que más ganaba. Juegan el partido y Paraguay gana a Uruguay. Después de la arenga de Ovidio, hizo llorar al plantel, el cuerpo técnico, y después nos tocó Venezuela. Y después toca Venezuela. Se creyó que Paraguay le ganaba a Venezuela. Venezuela 1, Paraguay 0. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia con 26 acreditaciones otorgadas por la ANES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin fronteras. ¿Quiere decir que voy a dejar nomás mencionar para vos? No, ratifica. No, es que... No sirve esto. Que sí. Para la libertad no sirve. No tenés que ser pero así. Al empatar en Venezuela ya no tenés que ser así. Por el camino. Tiene que ir por Sudamericana, me imagino que no se le va a escapar el
el tercer lugar. ¿Ya leer la programación? Sí, claro. Porque vos creés que no tiene lo que presentarse ya. Aparte, el martes vamos a estar todos atentos viendo el partido el de martes, River Libertad. No. River Libertad a las 20:30. El miércoles, Táchira Nacional de Uruguay. De hecho, en la previa, es Nacional de Uruguay, aún de visitante. Sí. Igual, Táchira si gana, le alcanza a Libertad. ¿Y qué pasa ahí? ¿Hay que diferencia de gol? Y diferencia de goles. Pero Táchira recibió mucho. Táchira tiene menos 6. Entonces Libertad va al playoff. Libertad va al tercero. Sí, a la Sudamericana. Sí, va al playoff de Sudamericana. ¿Y pasa ahí? Y depende de quién le toque. Porque ahí se arma un ranking, ahí no hay sorteo. Es por la campaña. ¿Y vos crees que Libertad no va? Y hoy, por ejemplo, tercero. ¿Qué es lo que te pasa vos con la Libertad? Segundo en Sudamericana, por ejemplo, hoy veo que está Cruzeiro. Después está Bragantino, que son equipos difíciles, respetables, complicados. Sí. Bueno, vamos entonces a la Copa Libertadores de América. River 10, Nacional de Uruguay 7, Sí. Libertad 4. Está para Sudamericana. Ese empate en Venezuela puta, ya dijiste, alteró el señor, plan. ¿Qué le da? El empate de Nacional con River. La verdad, nadie le daba Pesimistas Nacional que estaba son muerto, ustedes. River le dio Van a vida. decir son realistas. Y yo digo que no son realistas. Daronco le dio vida, el árbitro. River 10, No les des bola, Arturo. Nacional de Uruguay 7. No les des bola, Arturo. Libertad Un gran 4, abrazo, Táchira maestro. 1. River Libertad. Gran favorito River. ¿Y Táchira Nacional de Uruguay? Nacional. Sí, Nacional. El jueves 30 termina. Libertad, su posición empata con River. Va a 5. Su posición nomás. Sí. Y después le gana Nacional de Uruguay, va a 8. Y poner que empate nomás también Nacional Uruguay con Táchira. Ponele. ¿Y cómo entra segundo Libertad? Si es que Nacional no gana en Venezuela. Y Diferencia de goles. Hay diferencia de gol y el partido directo contra Nacional. Esa es la esperanza. Pero No, ¿cuál? pero para ¿Primero alcanzar el directo triunfo. o diferencia de gol? Claro. No, el primer criterio de diferencia de gol, o sea, punto, diferencia de gol después. Así que ahí habría que Y ver la Libertad no puede comparativa. ser segundo, veo. Y tendría que frenarse Nacional. No en- debería de perder con River. Exactamente. No, y empata, dije Carlos. Empata y al día siguiente empata Nacional en Venezuela. no se puede dar Ese sería el... Y después Libertad le gana a Nacional de Uruguay Y acá. por la diferencia de gol ahí clasificaría. Esa es la y no puede esperanza. darse, veo. Y yo creo que no. Puede, Que empate en Buenos Aires y que Táchira le gane a ¿Qué es lo que Nacional. no? ¿Qué es lo que Eso no es para un vos? escenario que se puede dar, yo pero es poco probable. Creo que Libertad va a perder y que Nacional va a ganar al día siguiente. No, yo por lo menos no creo, pero hay que aferrarse a alguna esperanza. Justo me escribió ¿Qué periodismo vos justo querés me hacer? escribió un hincha liberteño. Yo no quería llegar a decir eso, pero él comparte mi opinión y en realidad yo pienso eso. A Táchira no le ganó Libertad en Venezuela. ¿Qué nos hace pensar que se va a ir a ganarle a River? Pero en no es Argentina? porque no le ganó a Táchira, es el momento de Libertad. El equipo se le desinfló y eso no se presente no es infla, bueno, no se infla de una semana a Lo que otra. podría llegar a ayudar es hoy una victoria. Para iniciar, o sea, tú si a mí me preguntás, Claro, para ¿qué por lo quieres, menos- liberteño? Concéntrate en la apertura, porque puede que por allí en el clásico se frenen Sí, Olimpia y Cerro, y ahí se puede dar, para por lo menos la apertura. Pero quedarte con apertura. la gran preocupación es encontrarle la vuelta a Al este equipo. momento futbolístico, porque todo lo que venía haciendo bien por décadas, parece que se veía que esto iba a ir pasando. Yo pensé que iba a caer en enero, febrero, no cayó, cayó en mayo, y cuando no caía, dije, bueno, el otro semestre tiene que caer, no se puede sostener. Y entonces, eso recuperar, no hay que recuperar en un mes ni en 2 meses, aunque primero cómo tiene que acertar. recuperas? Y trabajo, y es comenzar todo de vuelta. Le pasó a Olimpia, le pasa a todos los equipos. Todos los equipos, después de un éxito, de un grupo de campaña, caen a estos signos de programas. Por eso es lindo mirarle a los equipos de afuera. Que acá la otra vez habíamos hablado, el caso de Real Madrid. Real Madrid ya está preparando su mediocampo para el futuro. Lleva 2 años con un tipo de 20, 21 años, 23 años, teniendo los otros jugadores de experiencia. Cuando se va Kroos y se va el otro, ya tiene sus sucesores. Entonces, vos vas preparando, acá de repente se te fueron 2 o 3 referentes y no están preparados los otros y ahí comienza la crisis de los equipos. Por eso algunos equipos pasan 5 años, 10 años sin campeonato. Ha Yo lo pasado que- en equipos sudamericanos. eso. Lo que percibo de Libertad después del último partido con Táchira que se empató, para mí ya Copa Libertadores se olvidaron y se van a enfocar en la Sudamericana. Es lo que yo presiento. Sí, está bien, pero no es porque te enfocabas a ganar. Si tu rendimiento no está acorde a la exigencia, es muy difícil. Todo le va a costar más. Quedan 5 partidos, ¿no? Si no me equivoco, para el clausura. Sí, después de esta fecha. Después Sí. 6 quedan. Sí, aquí Son te 6 hizo- partidos y todo le va a costar a Además, a Libertad. Libertad veo, por ejemplo, ahora le queda- a no ser que ajuste y encuentre esa tuerca exacta. Que Solo no- ahora, después Tacuarel,
En la siguiente fecha nacional, los otros partidos, Ameliano y Sierra Con Olimpia. Con Olimpia. Le pregunta al arquitecto de Lagoto, gracias por la sintonía, arquitecto. ¿La baja de Fernández Melgarejo Vareiro influyó o no? Sí, y al no estar ellos tuvieron que recurrir a otros jugadores. Yo creo que Sobre todo lo de Villalba. Villalba, Melgarejo, claro. sí. Tito Villalba era clave. Para hoy Sí, vuelve pero Melgarejo. Sí, pero no Sí, me parece... pero o sea, con él aparte ganaron de el esa campeonato situación, no pasa todo por Tito Villalba. No, no, o sea, todo no no. pasa todo por la ausencia Bien. de... Es un factor No todo, importante. pero era muy importante, pero- era muy importante. Pero No te, todo, te daba pero muy fútbol, Sí. te hace cambio de ritmo. Sí. La anterior Pero versión no de era Vareiro, todo. por ejemplo, No, después lo que cuando voy- selecciones ya no volvió a no ser el era mismo, el todo. demonio Vareiro, Era un- Vareiro de antes. Tenía mayores opciones más. Tiempo atrás hasta el propio Enzo González cuando estaba, después se fue transferido Enzo y los otros. Sí. No, y le vendieron a Gómez, le Gómez, vendieron sí. a Enzo González, tiene dos lesionados que eran los que abrían la cancha, los que te dan desborde, los que te cruzaban. Llegó un momento que- Villalba casi no jugó el campeonato pasado, ya no jugó, pero no se reemplazan esos jugadores así nomás, aunque sea Libertad, Olimpia o Cerro. Imagínate en un equipo de menor cuantía. Es decir, no, es que vos sale fulano y entras, sí, 3-4 partidos disfrazados. Pero después eso te cobra. Libertad perdió con Tacuara, Villalba y Melgarejo, vos sumabas y tenía 25 a 30 goles por campeonato. Hoy Tacuara antes metía 13, hoy mete 6, 7. Entonces Melgarejo juega un partido, descansa 5. Sumale Con eso. Melgarejo tienen que hacer el contrato que decía Arturo. Por tanto partido te pagamos, por tanto partido no te pagamos, a ver si se sigue lesionando tanto. Pues son problemas musculares. ¿Qué es lo que No- quieres decir con qué es lo que te pasa? Fuerte, ¿Qué? Carlos, eso es fuerte, ¿Qué es lo Carlos. que te pasa? ¿Por qué? ¿Cómo va a hacer eso vos? ¿Cómo? Y hay jugadores que tienen que hacer ese tipo de contratos. ¿Cómo? Por partido. ¿Acá? Por Así juego. juegan Claro. siempre, para no... ¿Qué es lo que te pasa a vos? No, para no sentir molestias mínimas. A eso entiendo que apuntan. Pero ¿no? otro mercado voy acá. Pero tenés que llegar a lo que es Es el fútbol de difícil hoy. de llegar a eso acá. Lo otro qué? es que Libertad antes sumaba el tema del sub-18 por, Entonces Wildeviera va a tener que salir de Cerro. por necesidad, Según o Carlos sea, Quise. por calidad No, técnica. tenés Lo que tenía... ver qué tipo de Espera, lesiones. terminamos por la discusión, debate. ¿Qué? Vamos a hacer por el debate. Espera, vamos a hacer el debate. Serio debate. Serio. Vienen los Juegos Olímpicos, y lo digo con respeto a Wildeviera porque es muy buen jugador. Vos no le podés hacer a Wildeviera rendirme como rendiste en los Juegos Olímpicos. No sé si me entienden. Wildeviera sobresalió en los Juegos Olímpicos, o no es cierto, Sí, sí. con Peralta. ¿Es verdad o Sí, no? sí, hoy no está en el mismo nivel que... Hoy vos le decís a Wilder, Los compadres allí haciendo Sí, buen- no, hoy pero no. verdad niño, vos le decís hoy a Wilder que juega. Yo no digo que no juegue, pero ¿cómo un técnico le va a decir juguero, si es el encargado de decirle qué pasa con vos? Porque dice Carlos Quisa que hay que decirle a Melgarejo, Claro. por objetivo. Sí, porque tiene tantos años, tiene Muy una bien. carrera, Bueno. ya tiene todos sus antecedentes. ¿Cómo? Viera ¿Qué no, pasó Viera está con comenzando. Wilder Viera? Porque hoy tendría que estar en otro nivel. Y el que siguió fue Fabricio, pero el que se quedó fue Wilder Viera. ¿Y condiciones tiene? ¿Cómo vos le vas a decir a Wilder Viera, o qué te pasa, qué ocurre en tu vida? Tenés que decirle. Y si el jugador te dice, me ocurre esto, ¿y qué hace? Y lo lo va- emocional supera con lo contractual. ¿Cómo hace? El mercado paraguayo no da para eso. Es que tenés que ir a eso si querés ser un equipo de primer nivel, si querés competir, ganar la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana. Acá tenés Wilde Viera y tanto... A mí, si tengo que elegir los jugadores que jugaban en preolímpico, a mí me encanta Viera y muchas veces dije tiene que jugar, tiene que jugar, tiene que jugar. ¿Por qué no juega? Hoy te digo que no tiene que jugar de titular. Porque eso es así. Está Alberto López, según... Porque el presente del futbolista, el fútbol es competitivo, es Pero el presente ¿cómo le va a cada decir uno. te voy a pagar tantos hijos? ¿Cómo te va, Trovador? ¿Cómo anda, Alberto? Arturo, qué gusto de saludarte. Acá estamos, el saludo del abrazo grande a la distancia. Bueno, Trovador, Alberto. Fluminense 8-0-5, Colo-Colo 4, Alianza 3. El miércoles Alianza Colo-Colo. El miércoles 15. El jueves Fluminense 0. ¿Cómo ves toda la expectativa, las posibilidades de Colo-Colo después de la derrota de ayer? 2-1. Incidentes terminado el partido. Vamos a lo que pasó en trámite y lo que ocurrió después, Alberto. Sí, bueno, en el trámite del partido ustedes pudieron apreciar seguramente el dominio de Colo-Colo, la posesión del balón y todo aquello que a muchos no les gusta tocar el tema de la posesión, porque al final de cuentas si tú no haces daño en el arco rival, ¿de qué te sirve tener mucho la pelota? Más allá que algunos dicen que en cierta forma, claro, evitas que te hagan daño en tu propio arco, pero la primera que tuvo Fluminense, o la más clara al menos,
logró con esa jerarquía que tiene abrir la cuenta y después Colo-Colo no se pudo sacar más ese gol, considerando que habían bajas importantes como Leonardo Gil, por ejemplo, que ya es habitual ahí en medio terreno en el conjunto de Colo-Colo, y también la baja de Arturo Vidal por acumulación de tarjetas amarillas. Si bien es cierto, hay dos bajas sensibles, habían jugadores que han sido titulares en Colo-Colo que perfectamente podrían estar en el onceno que para Jorge Almirón cada fin de semana, pero la pelota, no sé, no quiso entrar o faltó un poquito de expertise también de los jugadores, a considerar que, por ejemplo, Damián Pizarro es un joven al cual se le ha depositado mucha confianza como próximo goleador de Colo-Colo, incluso se va a ir a Italia, pero lamentablemente no ha tenido esa condición de poder abrochar las ocasiones que se le gestan, ¿no? Alberto, y la situación, ¿cómo la ven ahora pensando en la clasificación? Mirando así profundamente, ¿creen todavía que hay chances reales, por ejemplo, que Colo-Colo puede ir a ganar sus dos partidos, tanto ante Alianza como aquí en La Hoya ante Cerro? ¿O más bien en el pensamiento a esta altura está ir por el tercer lugar, Copa Sudamericana? ¿Qué creen allá en Chile? Yo creo que todavía se puede considerar con Cerro Porteño. Siento yo que son fuerzas muy, pero muy parejas, más allá que Cerro Porteño se hace muy fuerte en condición de local, pero tampoco es un equipo que te ha demostrado de manera descollante un fútbol que te pueda en cierta forma intimidar a un equipo como Colo-Colo. Creo que son fuerzas muy parejas. Y con Alianza Lima, con todo el respeto que uno merece, básicamente he visto partidos y tienen algunas deficiencias, también le cuesta muchísimo convertir, le costó mucho frente a Cerro Porteño. Pasa que Cerro Porteño defensivamente puede marcar un poquito esa diferencia, ¿no es cierto?, en el bloque posterior, con un equipo chileno que no tiene mucha expertise en ese sentido, con lo que le decía recién, para definir. Pero en términos generales creo yo que sí se puede pensar todavía en ese boleto a la siguiente fase de la Copa Libertadores, más allá de ir pensando en la Copa Sudamericana. La disputa claramente va a estar entre Cerro Porteño y Colo-Colo. Ahí va a estar la disputa, sin lugar a dudas. Alberto, Guillermo Paiva. Sí, Paiva, bueno, creo yo que ha ido de más, yo creo que de menos a más en un momento, pero quedó ahí, y ayer entró, no tuvo chances claras, trató de batallar, considerar también que es el último campeón de la Libertadores, el equipo de Fluminense, así que tampoco era un equipo, digamos, del montón. Fluminense, de hecho lo dice Jorge Almirón, no recuerdo o no creo que algún equipo haya sometido tanto al último campeón de América de la manera que lo hizo Colo-Colo. Si bien es cierto, Fluminense le entregó a lo mejor la pelota, o fue mérito absoluto de Colo-Colo haber tenido esa posesión del balón, creo yo que tiene jerarquía Fluminense. La primera que tuvo, te la embocó, y defensivamente hablando, si bien es cierto, en algún momento determinado Colo-Colo sacó remates de media distancia, tuvo la pelota en 3/4 de cancha, hubo un remate de Vicente Pizarro que pegó en el palo y que por mala fortuna no entró. Creo que también está la jerarquía, y por ende esa jerarquía defensiva, Paiva tampoco pudo brillar. ¿Los incidentes al final, Alberto, se comenta o no? Sí, fíjate, no es tema, digamos, tan relevante en relación justamente al trámite del partido, pero sí, Arturo, sin lugar a dudas. Vimos incluso a Leonardo Venegas, que es un jugador que entró en el segundo tiempo, Leandro Venegas, que entró en el segundo tiempo, que claro, ahí tuvo una discusión, un roce, incluso cuando ya estaba finalizando la transmisión no queda, digamos, claro en cierta forma qué es lo que era, pero después cuando se corta esa transmisión oficial en el estadio se pudo apreciar que seguían ahí los empujones y todo aquello, pero bueno, son cosas que pueden lamentablemente ocurrir en un partido tan caliente y tan injusto para el conjunto de Colo-Colo, que va a tener que ir a buscar puntos sí o sí a Lima, y va a tener que ir a sacar puntos también en Asunción del Paraguay, una tierra que siempre se le hace muy complicado a los equipos chilenos. Alberto, gracias por este tiempo, muy amable. Un abrazo, Alberto. Abrazo grande, que estén muy bien, un gusto como siempre. Gracias, Alberto López Trovado. Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año. Disfrutemos todos los días Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Claro, dice que hay que pagarle una especial. ¿Y qué pasa vos entonces, si vos sos juguero, la avisás a Guayo?
que de acuerdo a lo que vaya haciendo el chico. No, Aguayo está comenzando, es distinto. ¿Cómo si Viera no tiene experiencia? No, Viera tampoco, por eso te quité. Era para los melgareños. Cuando yo hago el balance, porque vos citás... Por ejemplo, en algún momento si llegaba Moreno Martín, por ejemplo. Claro. Así que te llegue ya con renombre. Te digo, otro jugador que Olimpia debería hacer. Moreno Martín no te iba a aceptar eso, niño. Espínola. Moreno Martín no te aceptaba. Claro, pero... Espínola. Yo sí le quiero contratar, yo directivo, yo institución. ¿Qué se pone así? Para contratarla a Espínola le pongo esa cláusula. ¿Y cómo se contrata? Alberto Espínola. Pero Alberto viene lastimado. Sí, pero ¿cómo le vas a pedir? Alberto tiene que pedirle 3, 4 meses, 5 meses que se restablezca bien. No podés jugar con Alberto. Él viene de una seria lesión. Tipo de lesión. Alberto Espínola no es que no... Estoy hablando. No, tenés que darle tiempo. Déjame explicar si vos no querés que escucha un poco. Lesiones musculares, digo. Otra cosa es rodilla, otra cosa es tobillo. Eso no puede evitar el fútbol. Estoy hablando de lesiones musculares. Lesiones musculares. En Cerro cada tanto él jugaba 3, 4 partidos. Yo le pondría esa cláusula a determinados jugadores de cierta trayectoria. ¿En qué momento le vas a poner si ahora viene una seria lesión? Pero sus lesiones de rodilla es otra cosa. Una vez que está habilitado y comienza a jugar, pongo esa condición. Porque es un jugador que en los partidos importantes se te va de la cancha. Y si no ve, y bueno, y fíjate en los datos estadísticos. Así hay que analizar el fútbol. El jugador tiene que jugar. La selección, Carlos. Y es el mejor lateral del fútbol paraguayo. ¿Por qué le tratás así no, porque le tengo que decir a la gente lo que yo pienso. Yo no tengo por qué ocultar mi opinión. Y eso es respeto. En los partidos que estuvo en la selección paraguaya, incluso fue el mayor asistente. Sí. Pero te deja con 10. Ahora te dicen los grandes entrenadores. Carlos, después está que el jugador te acepte. No creo que el jugador te acepte. No, te acepte. Bueno, entonces no lo contratás. Difícil, claro. Entonces no lo contratás. Claro. Ahora, en otro lado te acepta. ¿Sabes qué te lo doy como jugador? Y si yo me lesiono por el preparador físico que me pasó de rosca, y si me lesiono porque el entrenador me exige y me pasa, no es culpa mía. No. Ay, bueno, y es discutible. ¿Cómo no? Es difícil que problema muscular. Estamos hablando de problema muscular. O el preparador físico no sabe trabajar, que generalmente no se puede dar. Porque ¿cómo va a trabajar puede en un pasar equipo? Que se pase de roca, no, pero ¿cómo te va a trabajar en un equipo de primera un preparador físico no quiere trabajar? Segundo, las lesiones musculares es por problema de cuidado. Puede ser también. O de alimentación del jugador, o de poco descanso. Ya va más ítem a favor, es decir, en contra del futbolista. Porque normalmente los problemas musculares no deberían existir. Otra cosa es la evaluación de que después de 25 partidos de gran exigencia tenga un problema muscular. Entonces es otra cosa. Pero hay jugadores con antecedentes, porque hay esos futbolistas que apenas tienen cambio. Hay ese tipo de futbolistas. Sí, existe, entonces, si vos ya tenés, después de 10 años de carrera, que son jugadores que viven, que no tienen una cantidad X de partidos, vos podés tomar esa medida. Si le gusta el jugador, lo arreglas. Si no le gusta, no lo arreglas. No hay imprescindible. En el fútbol nunca existió imprescindible. Y la historia, y siempre digo, el fútbol se explica con ejemplos. Pelé se lesionó, segundo partido del Mundial 62, entró a Amarillo, la rompió, fue campeón del mundo. Pelé le hubiera hecho caso a la bruja. ¿Qué le dijo la bruja? Le mandó una carta. No había WhatsApp. Buscan por ahí. El brujo o la bruja le dijo a Pelé, José no tienen que jugar. Le dijo Pelé, ¿cómo? José no tiene que jugar. Te vas a lastimar contra Checoslovaquia en el Sausalito. No vayas a jugar. Pelé leyó la carta. Dijo, bola. Pues tu bola. ¿Cómo se dice en portugués bola? Boliña. ¿Cómo se dice? No estoy comprendiendo, Arthur. Un espacito, por favor. La seriedad de Carlos, pero lo de ahora un portuñol. No, está bien. Cuando dice que no tendría que haber jugado y se lastimó y se fue del Mundial. No jugó más en el Sausalito. ¿Y qué es lo que sacan pecho los chilenos? En esta cancha se lastimó Pelé. Compra a precio mayorista en el Lao Razo. Encontrarás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado San Lorenzo y Capital Thompson. Ingresa a nuestras redes sociales @ el abrazo super mayorista. Entérate de los aliados. Por el mes de mamá, la Caja Mutual te invita a que cuides tu futuro ahorrando para tu jubilación. Desde los 18 años con 50.000 guaraníes puedes afiliarte. 200.000 de ahorro y te regalamos un termito. Más info al 218-4000. Caja Mutual. ¿Qué encontraste? Besteira. ¿Qué? Ebola. Ebola. ¿Leíste la historia que le dijeron que no juegue? No está acá. Bueno, entonces yo te estoy contando, en Google no está. En el mes de mamá tenemos regalos todos los días con tus compras en Koala. Participas del sorteo diario de sorprendentes premios. Más info en koala.com.py o llámanos al 021-588-8300. En Google está cuando le dijeron a Barbosa venir a buscar tu arco. ¿Está? No.
Buscana. No, sí. Cuando le llaman por teléfono remodelando el Maracaná, usted tiene que venir a buscar tu arco y llevar el recuerdo. Una locura. Luminotecnia te trae soluciones en todas sus líneas de productos como iluminación, climatización, electricidad y más. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Claro, aquí se no puede trabajar más ningún equipo de fútbol como gerente. Porque entonces a Carlos Barrúa le va a decir a Carlos Barrúa, Carlos, vos sos bueno. Sí. Carlos Barrúa, vos sos bueno. Pongo un ejemplo. Es el ejemplo. Vos me vas a decir cuál es el ejemplo. No, porque lo de Espino no me pareció tanto. Y mirando los antecedentes nomás. Pero sí lo de... Escúchame, tiene 32 años. Ahí estoy contigo. El único lateral derecho con capacidad de gambeta que tiene el fútbol paraguayo. Tiene proyección, cierra bien. Cruza bien. Es un jugador fantástico. Pero se lastimó no porque quiso, Carlos. Yo no, la rodilla estamos de acuerdo, pero generalmente su problema no era de Joel, o como dicen los brasileños, era problemas musculares. Él se va de los partidos. Hay otro jugador que era así, era Zamudio, ¿te acuerdas? El mágico le decían abuélalo. ¿Por qué le decían abuélalo? Perdón, Juan Zamudio. Un jugadorazo. Juan Zamudio. El que hizo los goles históricos con Juan el Mágico. Él no fue transferido a Paranaense porque él nos dijo públicamente que no pasaba revisión médica. Claro. Juan Zamudio, ojalá esté escuchando la radio, solamente jugó en el técnico Paranaense, salvo que esté equivocado, porque tuvo creo que no sé cuántas intervenciones. Hizo una operación muy delicada. Él no quería, él fue intervenido. Claro. Te voy a contar más, porque él no jugaba en Libertad cuando llegamos. Y yo le llevé junto a Suero. ¿El uruguayo? El uruguayo, la primera vez le revisó. Víctor Suero. Sí. Víctor. Carlos. Carlos Suero, un médico, le vio la rodilla, hace este tipo de ejercicio y vos vas a superar, vos no tenés nada. Después de un tiempo, un mes, no se cura, le volvimos a llevar y le mandó a la China, el doctor. Vos tenés, si vos ves la cicatriz que tenía, te asusta. Era una víbora era la cicatriz que tiene en la rodilla. Y ahí comenzó y terminó siendo la gran figura ese año. Pero el doctor no es más que... Carlos Suero, el médico afamado que daba conferencias en Brasil, donde eran especialistas... ¿Él lo operó a Luisito Torres? No, él no lo operó a Luisito Torres. ¿No fue él? No. Y él le dijo, vos estás curado. Y me llamó a mí, al dirigente que estaba, le dijo... No le hagan más caso, este muchacho está curado. Si quiere jugar, juega. Si no quiere jugar, no juega. Así. Y vino y la rompió. Y hay jugadores que son así. Entonces vos tenés que buscarle la vuelta. Arquitecto Lagoto le dedica a Francisco López. No hace falta Google. Es cierto lo de Pelé. Te digo yo, pone con mayúscula arquitecto de Lagoto. Así fue, pone yo lo de Pelé. ¿Y por qué me diga a mí? Porque vos no vas a encontrar en Google. Un brujo le dijo a Pelé, esto es histórico, no vaya a jugar. Y no sé. La culpa de no haber nacido en el 83 y no en el 50. Y como yo sé esta historia de varios jugadores que sí, lo conozco, sé. Yo tampoco lo he visto a Pelé en el 50, tenía yo 10 años, imposible. Pero seguí lo de Pelé y me enteré lo del 62. No hace falta que vos nazcas, para eso está la historia, para eso están los libros. Para eso tenés que conocer, no hace falta que vos juzgues lo que vos viste. Hay mucha gente que juzgó la vida. Pero vos podés conocer cosas que yo no conozco, yo puedo conocer cosas que vos no conoces. Claro, yo no estoy diciendo que no. ¿Dónde me quedé acá se dice bola, no hay traducción de bola. Você... Bola de pelota en Brasil. Diz ñao verdade. Você una mentiriña. No entendí. ¿Entendés? Pues entonces, Darío. Los dolores menstruales son limitantes para las mujeres. Quitadol tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Pero no se trata de la propiedad. Los libros de historia hablan de Erico. ¿Cómo yo voy a decir? Yo no le he visto a Erico, yo no puedo opinar de él. La puta si fue un monstruo, los que lo vieron jugar. Opinión unánime. Di Stéfano lo que dijo. Vos Di Stéfano, si estoy brasileño, mentirosinho. Ahí agregaste una... Pero es que te voy a contar lo de Erico. Huracán se pelea con la dirigente. Erico se pelea. Por eso podemos hablar. Pero cuando hay un tema que no es opinión unánime, no es opinión unánime, Erico. No, sí es. Erico discute. No la dirigencia le dice no hay más caso con. Tranquilo, Capé, 10-12 nomás. Con Erico. Se va a Huracán. Y dice el presidente independiente de Avellaneda, voy a buscar un 9 políticamente como él. Hasta ahora está buscando. Se arrepintió lo que dijo y tuvo que traerlo otra vez a Erico. Irreemplazable en Independiente
Cuando Erico deja, se va a otro lado y él dice políticamente, voy a traerle a otro. No encontró, es decir, Erico no tuvo reemplazante. ¿Cómo de conocer el Catacalo acá en el 79 Olimpia cuando logra la Copa Libertadores de América? ¿Cómo a mí profesionalmente no me va a servir haber transmitido? Y yo puedo contar, así me creen. Yo no tengo que agregar ni sacar nada. Si yo cuento la historia contra Boca, la previa lo que fue, puta, una bendición haber estado en la Bombonera, seguir todas las transmisiones, estar en los partidos de Olimpia. ¿Qué me van a decir que yo soy un bola, veo? No, y me van a decir un chico de 20, 30 años, no, yo no le he visto jugar, no puedo opinar. Pues entonces estamos todos locos. De repente me hace romper, quiero lagrimeo. ¿Y cómo no vas a lagrimear, Osvaldo, en momentos tan emotivos del 79, lo que fue aquel primer título? Porque quiero hablar normalmente. Y no entrar en esa emoción. No puedo. Los superpilotos Ale Galante, Beto Ramírez y Oscar Vitara utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Sentí también vos la emoción de conducir como un verdadero piloto. Super 97 Petrobras, una Super Nafta. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas. Con salida a rutas importantes, no hay tal acceso sur. Contacte al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. La más grande decepción de Erico, ¿cuál fue? Francisco López. No. Busca en Google, a ver si encontrás. Yo te voy a decir. ¿A quién dirigió? 2 veces. Técnico en Paraguay. ¿Con quién juega? ¿Cómo juega? ¿Qué pasó? Listo. A 2000 por hora, todo velocísimo. Una pregunta, Lagafredo, usted siempre habla de él y a mí me encanta de jugadores que uno no pudo ver. Usted siempre dice que Erico era un jugador fantástico. Un estilista, era diferente. Era un saltimbanqui, vamos, un circo era. Saltaba como un loco, vamos. De cabeza era después tenía una pinta muy buena. Y después de taco y todas cosas de estas, jugaba muy bien. Hacía cosas que no hacían los demás. Nueva Renault Arcana en 3 versiones desde $27.990. Pay to Test Drive en Casa Matriz, República Argentina, casi José Martí. Redes sociales @Renault Santa Rosa PY. Renault, una marca del grupo Santa Rosa. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Cuando Brasil le ganó las 2 veces en el 53, si te interesa el fútbol y vos preguntás, lo que hicieron con el técnico, Fleita Solís, que van contra Brasil, una historia fantástica. Entonces le dice, tiene que ser técnico del Flamengo. Entonces dijeron en la época, claro, van a llevarle ahora porque se juega contra Brasil. Y él habla con los muchachos. Y él les dice en el 53, Paraguay le ganó 2 veces a Brasil. Hasta ahí no me quiero llegar. Es una historia extraordinaria, contado por los que saben. Y mi oído pone mucha atención para tratar de interpretar. Y después Flamengo y ganó todo. Y dijeron que en el 53 le estaban provocando, querían protegerlo, ¿cómo se llama? Sacarlo. Y él se reúne con el plantel Fleitazo y le dice, esta es la oportunidad de mi vida y espero volver. Volvió a tiempo y Paraguay le ganó a Brasil nuevamente. Decirle gracias a mamá con un regalo de Tupi. Atención, horario especial el domingo 12 de mayo de 10 a 17 horas, lunes 13 y martes 14, 7:30 a 20 horas y miércoles 15 de 8 a 12 horas. Boyani Músicos El Chaco, la gente sabe. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Bueno, vamos a ir, niño, con el porcentaje. Antes. Sí, señor. Hoy estarán ojeadores del gremio siguiendo a un jugador en Libertad Sudamérica. Brasil.
Toque apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardiff. El éxito del Albirroja comienza hoy con el apoyo a las inferiores. Apoyemos a la nueva sangre guaraní para juntos poder gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Con cubiertas Cummotair, maneja sin preocupaciones, te da 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Avanza siempre con cubiertas Cummo, encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. F5, ¿qué? F5, salud, Arturo del 107.9. ¿O qué Luñón? Sí, cierro. David Fernández es el jugador, el objetivo de Gremio. Hoy vienen los emisarios de Gremio, David Fernández de Sol. Debimos nosotros un partido es bueno, Olimpia o Sol Cerro, no me 18 acuerdo años. en el Yo tuve una estadio. selección menor. Te preguntamos a vos por él, que Sí, diste él datos. En Trividense el año pasado. El que juega con número 8, creo. No, 20 creo que es ahora. 20. Pero ya el año pasado. Físico flaco, pero espigado y domina bien, tiene buena técnica. Después le cambiaron porque no concretó nada, insinuó y pero se nota buena técnica. Yo lo vi de acompañante de punta y Sí, extremo. ahí jugó ese día. Que te preguntamos al aire, te preguntamos de dónde venía, porque nos llamó la atención. ¿Vos sos que soy hincha de Gremio, Gustavito? Ahí tiene un jugador de Gremio, ahí tiene un jugador. Ídolo de Gremio. me quería ¿Y vos te has referido al Gremio? Sí. ¿Te acuerdas que por qué no pagó al contado? No quedó un saldo de... No, ¿de qué quedó? No, a Olimpia le costó cobrar. Sí, pero $200,000 faltaba. Pero 600.000 fue tu transferencia. 600. Ahí ¿Esa fue la primera transferencia? ¿O no? ¿Saliendo afuera? ¿O no? Mía sí. Sí. 600.000 para un volante, muchísima plata. En aquella época era récord. ¿Sabes cuánto fue transferido al Ander de Bélgica acá? Disculpame, Francisco, no te quiso vender. Cambia de cara. ¿Sabes? Disculpame, cada uno como es. Tenés razón. A mí ya me dijeron que no me metan en la vida de los demás, ni me había metido más periodísticamente con nadie. Tranquilo, hermano. Tranquilo, ya está ya. ¿Sabe cuánto? Él costó 600.000. Vos lo viste jugar. Yo le he visto jugar. Y Enrique Villalba fue transferido al Anderlecht en $1 millón. Y Barito Isasi con pierna yesada 200.000. Ah, Tolima. Para Tolima. Arturo, ¿cuál es la característica de Carlos como jugador? A ver, si usted lo vio. ¿Vos por qué querés dejar de reconocer que no te caíste cuando jugando por el de Strongers? Déjame que cuenten otro, porque yo ya confirmé una cosa así, algún papelón, ya conté un papelón que pasé acá en el estadio. ¿Cuándo te caíste en el Strongers en la media cancha? Acá me caí mal. Acá te caíste, contra el Strongers está en la línea También, cancha. pero ¿por qué no tengo que confirmar esas cosas? ¿Y por qué yo no había contado que... perdón. Porque quiero ver tu creencia, cómo si la gente te cree o no te cree. Yo tengo que ¿No te caíste cuando jugaste en el Strongers? Yo tengo que contestame, ¿no jugaste en el Strongers? ¿Te jugaste o no jugaste? Sí. ¿Y dónde te caíste fuerte? No, espera, no me escuchar a todos oyentes decir te creen a vos, no, porque yo tengo que confirmar una versión tuya. Yo tengo que medir si seguís siendo Vos tan contestame, creíble como ¿vos te era en el caíste o pasado. no te caíste con el Strongers? ¿Y qué brazo levantaste? No, yo no me acuerdo. Bueno, te querés acordar. No, yo no confío en vos. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotizar mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Ven y divertite en el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsolonline.com. Arco Norte, ¿cómo le cabecea pastelito de Enrique? ¿Gol? ¿Qué hizo Cubilla? Contra Guaraní. ¿Qué hizo? No sé qué hizo Cubilla. Pero es tu credibilidad. ¿Qué es lo que es? Y por eso no te puedo contestar todo. Contestame a cómo le hace el pastelito y le baja Enrique. ¿No lo marcaste, Carlos? ¿No lo marcaste? No, es un compañero mío. Contale a los perros. Contale. Jugaba Careca y... No me respondió Arturo, ¿cómo jugaba la característica de Carlos? Y era un clásico... ¿Lírico? No. Era todo. Suave. Rompehueso. ¿Y por qué le ponían de 10? A veces. No, vos viniste de 10 y te trajo el escribano Luis María su bizarreta. Sí, es verdad. ¿Es verdad o mentira? Sí, es verdad. Viniste como 10, ¿verdad? Sí, es verdad. Bueno, listo. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, plancholas, chapas, distribuidor autorizado, cemento Alimé, acceso cerca, y perfecto, socorro Ñembé. Con Yetur amplía tu mundo, abrí tu mente y maneja tu Yetur, la SUV más espaciosa con sorprendente tecnología, desde $16,990. Conoce más en @YeturPY. Yetur, una marca del Grupo Santa Rosa. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al WhatsApp 0976 101010. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Hay otro equipo brasileño que está también en la mira, otro jugador de Sol.
Mora. Le están haciendo igualmente el seguimiento, pero de un club carioca, Flamengo. Flamengo le está haciendo un seguimiento a Mora. Y me apuntan igualmente que no sea extraño que también vean a Fernández. Así que jugó poco nomás Mora, sí, no sé por qué, pero yo le di un partido, después le pregunté a Humberto, pensé que Humberto le iba a potenciar y casi no jugó. Y el día que iba a jugar con Humberto se lesionó en el calentamiento. Está preguntando cosas de Mora y ahora también un poco por Fernández, pero lo de Gremio sí vienen hoy. Es que suele pasar eso, niño. Claro, vienen a ver a un jugador claro, y golpe y a veces te enamoras de otro. Claro. Un representante una vez. La diferencia entre un buen jugador, un jugador es un segundo. ¿Cómo un segundo? El jugador viene a verle a acá un caso con un pilarense, el 10 Ferreira y Brizuela. Vinieron los chilenos para ver a Ferreira, le gustó Brizuela y le llevaron a Brizuela. Dice, es un minuto, es un segundo, dice. Claro. Va el técnico, un ojeador a verle a Fernández en este caso. Y entra Mora y le gusta Mora y se olvida de Fernández y le lleva a Mora, es un segundo, dice. Pasa mucho. Aquí eso. Mirando antecedentes, los dos compartieron el año pasado el plantel de la Sub-17 en el Sudamericano de Ecuador, Mora y David Fernández. Solo que Mora jugó menos partidos, este año apenas lleva 7, el año pasado estaba en la intermedia donde jugó 9. Había lesionado hace poco. Y a Fernández sí le vino bien el tema de que estuvo en Trinidense el año pasado porque ahí acumuló minutos en primera división. Hoy David Fernández tiene en total 25 juegos en la máxima categoría y 3 goles convertidos. ¿Qué edad tienen? Y 18 tiene Fernández y Mora 17. Ah, joven. Bien por el Sol sacando jugadores, pero aparte para un mercado que te cumple. El brasileño normalmente te cumple. A veces se extiende un poco, pero la verdad termina la abonando. Pero un segundo, niño. Eduardo Antice, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo andas? Antes muy buenas tardes. Sale todo recortado. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados y VH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandez, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Recuperamos Gerardo con Eduardo. Eduardo. Estudian en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971 al 2. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. ¿Cómo te va, Eduardo? Comandante, muy buen día, muy buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, comandante, tenemos muchas novedades hoy en Farmacia Catedral, ¿verdad? Como ya es habitué, los viernes todos los clientes que tengan la tarjeta de la cooperativa universitaria tienen 30% de descuento directo en caja. Además, hoy también tenemos descuentos reales en la web y a través de call center. Con solo ingresar en www.farmaciacatedral.com.pi o llamarnos al 627-7000, ya van a encontrar productos seleccionados con descuentos de hasta el 60% con todas las formas de pago. Y hoy agregamos, comandante, a todos los clientes que tengan la tarjeta del Banco Sudamérica van a tener 50% de descuento directo en caja, comandante, y hasta 12 cuotas sin intereses. Hoy viene 10 de mayo, accederá al 50% de descuento con tu tarjeta de crédito del Banco Sudamérica, válido para todas las sucursales de Farmacia Catedral y para el servicio de delivery. ¿Es así, Eduardo? Totalmente, comandante, totalmente. Así como está mencionando, y inclusive tus compras lo puedes financiar hasta 12 cuotas sin intereses con la tarjeta del Banco Sudamérica. Tenemos que aprovechar con Catedral. ¿Algo más, Eduardo, por el Día de la Madre, lo que hay que regalar, lo que sugerís? Totalmente, esto es para anticipar el Día de la Madre y bueno, y recordar a toda la audiencia también que siguen acumulando cupones porque en Farmacia Catedral premiamos a mamá y papá con 100 premios, ¿verdad? Y bueno, por la compra de 50.000 guaraníes automáticamente ya se viene acumulando cupones electrónicos. Así que hoy es un buen día para anticiparte ya y comprar el regalo para mamá. Muchísimas gracias, Eduardo. Un abrazo, comandante. Igualmente, Eduardo Antice, gerente comercial de Farmacia Catedral. ¿Cuál es el porcentaje, niño? Sí, el primer partido, o sea, 2 partidos, el duelo que destaca es el de Libertad Sudamérica, pero antes, en Pedro Juan,
2 de mayo ante Tacuaré. Juan Caballero. Saluda a Torrico, que está por todo, me envió la foto. Torrico, está, PJC. Está por ahí. Torrico, Está sí. para el productor del partido. Envió una foto de la postal allí del estadio, 2 de mayo, Tacuaré, 18 horas. Hoy el juego en la terraza del país. Te trae recuerdos, Germán. Antes de entrar al porcentaje, por favor. Ayer le vi al Leverkusen, que lleva 49 partidos sin perder. 2-0. O sea que la gente confiadísima, fue emotivo, hace el 2-1, gol en contra, y ya clasificaba con el 2-1. Sí. Y sin querer atacar, porque el 2-1 le servía, igual tuvo 3 chances, estoy hablando a los 82. La gente como que lo empujó. No, la gente le aplaudía, ya está, no importa, ya no importaba el invicto si iban a jugar la final. Con el 2-1 ya estaban felices. Estaban felices. Y después dio 7-9 minutos, yo no quería que termine, y vos sabés que hacen el gol a los 97. 49 partidos invictos, de los cuales, este es el detalle, después de los 90 minutos, 12 partidos o empataron o ganaron. De 49, después de los 90, no los últimos 15, no, después de los 90. Y hay un equipo brasileño, creo que es Fluminense, que ganaba así. Y en esos 12 minutos, en esos 12 partidos hizo 16 goles. Después de los 90 minutos. Hay un equipo, la fe y la confianza. No se entiende, pero hay un brasilero que hace 2 o 3 goles sobre el final. ¿Qué equipo brasilero es? Palmeira. Palmeira. Gol de Henry Fans. Palmeira recibe más de 13 millones del Real Madrid. Conforme sistema de bonificación acordado entre los clubes a cada 5 goles marcados por el atacante, Palmeira garantiza 2,5 millones de euros. Ayer se metió en problemas, Henry. Casi lo boxean los uruguayos. Muchísimas gracias, Óscar Ullón. Gracias. ¿Es su festejo habitual? Sí. Así iba todos los contratos. Lo tomaron mal. Hoy no pega hacer nada y si declaramos hoy le aplicamos una costilla, un guisacho obvio con la mejor carne 100% chaqueña. Shorty Beef pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Carga Supra aditivada más octanos al mejor precio, mantiene limpios los inyectores y cuidan tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada insuperable con petrol. ¡Vamos! Victoria, ¿vos sabías que el que vino de River en el 70, y termino porque si no viene a la hora en que no gente tanto el pasado, Samaniego vino de River, el que se lesionó, sí, jugó un partido, sí. No se llamaba Eugenio, ¿no? Eugenio Samaniego. Y vos sabés que no sé si era Eugenio era el de Cerro. Eugenio era el 9 y vos sabés que vos iba a ser el intocable, pero Hugo iba a jugar el extremo a la derecha, ¿sabes? El 8 iba a jugar Hugo. Jugó. Sí, jugó un partido. El que iba a perder la posición era Luisito Torres. Y el talento de Luis iba a quedar en el banco. Ahí está. ¿Cómo es el fútbol? Y una lesión de Samaniego. No, que Hugo Talavera iba a jugar a la derecha. Sí, en mediocampo iba a ser Talavera, Quise y Samaniego. Se lesiona Samaniego y entra Luis. Domingo. Entra Luis Torres, titular. Sí. Vos y Talavera. Y así fue, Hugo tenía la 8 y Luisito tenía la 14. Así mismo. Tu mamá es todoterreno, venía a animar y regalarle los accesorios para que ella pueda sacar su lado aventurero durante todo mayo. Por cada compra 500.000 guaraníes en accesorios, participas de vales y accesorios. Mamá todoterreno en Erimark, lo que la fábrica no te dio. Siempre se dice, pero esto es para futuro. Siempre se dice que a veces un equipo se arregla, a veces con una lesión o a veces con una expulsión. Vos ahí encontrás, hay veces que ahí vos encontrás el equipo que era impensado, se ha dado muchas veces. Que por consecuencia de... Claro, le echaron a fulano, entró y te arregló el equipo. Sí, pero que él no tuvo reemplazante en Cerro fue el Nino Arrua. ¿Cómo vas a reemplazar a Nino? Imposible. No tuvo reemplazante. No, ¿sabe quién pagó las consecuencias? Arecio Colmán. Eran distintos. No, pero Arecio la responsabilidad. Talavera era suplente natural. Hugo salió campeón después de salir Arrua. Hugo salió campeón, pero que no pudo ahí y sabe muy bien Arecio Colmán. Reemplazarlo al Nino era muy difícil. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. Viernes 10 de mayo tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados y pagando con tu Personal Pay tenés 10% adicional en tus compras. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. 12:41. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estría que te harán vivir sensaciones sin límites. Prendete este otoño con Control Hot Passion, Control of You Are. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000.
Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. Vení a Bristol y aprovechar los precios imbatibles para mamá. Hasta 50% de descuento en todos los productos y te llevas una cuota de regalo. Además participás de la promo 3.000 millones. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. El día de hoy en Libertad retorna Lorenzo Melgarejo y otro regreso el de Antonio Vareiro. Ya ambos quedaron convocados. Y el ausente hoy es Luis Cardoso. Y ahí planteo, en realidad, a mí me parece que va a jugar Néstor Jiménez porque lo viene utilizando de central, pero ya que está convocado, ya que hasta aquí jugó un ratito y ya no volvió a tener chances, porque hoy Viera va a ser titular y falta el acompañante, que sería o Néstor Jiménez o Miguel Yaquet. Néstor Jiménez. Y que lo viene usando, porque Yaquet en realidad casi no... Espinosa no lateral izquierdo. Espinosa lateral izquierdo, así es. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANE, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Cantabria es experto en pisos cerámicos y porcelanato, cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Promoción adhesivos, descuento del 35% en juegos de baños, griferías y mucho más. Cantabria S.A. ¿Pero qué partido tenemos, niño? Arrancamos con el duelo en Pedro Juan. 2 de mayo, pero antes tenemos Daniel Campo porque Ramón Sosa, ¿dónde va a ser transferido? Todavía no tiene ofertas concretas, por lo que me dicen, pero todos los sondeos importantes son de Premier League. Pero ya sabe el presidente de Talleres y ya Sí. sabe Ramón Sosa. Lo que pasa es que está todo por debajo. ¿Cómo está Daniel? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Fasi Muy bien. confirmó la salida de Ramón Sosa de Talleres. Contanos si sos tan amable, ¿qué sabés, Daniel? El presidente albiazul ratificó los rumores de la partida del paraguayo y entre otras cosas habla de la Supercopa ante River de Argentina. Pero contanos de Talleres, ¿a dónde iría Ramón? Nada, está trabajando, hay varias cuestiones. Europa va a ser el destino casi seguro. No hay todavía ninguna oferta formal, pero está trabajando con varios equipos de varias ligas. Dice, con respecto al extremo paraguayo, el mandatario confirmó su salud al equipo de Walter Riboneto. Ramón seguramente será salida. Tiene el compromiso nuestro de salir, dice el presidente de Talleres, Daniel. Sí, eso fue lo que se arregló. Talleres pidió que se quede hasta la mitad de año y bueno, se dio así la cuestión. Había ofertas en su momento de la liga, de la MLS y de otros lugares y se consensó eso y ahora se esperarán todo lo que se viene trabajando hace 2 años ya con el jugador, que se concrete en una oferta concreta, efectiva y que sea del agrado y en los números que maneja el Club Talleres. ¿Supera 15 millones de dólares? ¿Supera el número? Supera. Se va a pedir siempre porque el jugador está en un buen momento y hay gente que lo quiere comprar y bueno, veremos las ofertas. Yo te digo, los jugadores se venden por lo que se pagan, no por lo que se pide. Pero está pasando un gran momento, Ramón. Talleres clasificó y una de sus figuras estelares, por eso dice el presidente, confirmó la salida de Ramón Sosa de Talleres. ¿Te dijo algo Ramón o no? Bueno, está tranquilo, tiene que dedicarse a jugar y a concentrarse en estos partidos, porque obviamente que siempre va a haber gente que va a estar observando. Son los momentos donde toda la gente de Europa viene, están por Sudamérica viendo jugadores y siempre hay que estar concentrado y metido en lo futbolístico. Un gran momento, Ramón. Y bueno, ahora viene la Copa América y es muy posible que antes, bueno, entre medio de la Copa América se conocerá su futuro seguramente, porque esto va a ser en junio, ¿no? Y yo creo que sí, yo creo que realmente venga, va a intentar hacerlo lo antes posible, porque si no después, esta es mi percepción, si lo dejas que compita en la Copa América, después puede ser para bien o para mal. Si él anda muy bien en la Copa, pueden tener competencia. O sea, el que lo quiere al jugador ya lo escauteó, ya lo está viendo y tendrán que tomar la decisión, que más o menos coincide con la terminación de las ligas en Europa y ahora se ponen a trabajar sobre las contrataciones. No quiero insistir mucho, Daniel, y disculpame la insistencia. ¿Vos crees que a dónde va? ¿A la MLS o Europa? No, yo creo que a Europa.
¿Europa? Estoy seguro que Europa. ¿Sabes más de lo que decís el país o no? Es todo lo que puedo decir por ahora porque es un momento que se están hablando con gente y ya después llegado el momento cuando se avance se sabrá. Pero hay varias ligas que lo quieren. ¿El 100% del pase es de Talleres? Sí, los federativos sí. Sí, no, ¿y el porcentaje de ustedes en Temetalí? Hay una plusvalía que tenemos nosotros, claro que sí, tenemos una plusvalía. ¿De cuánto es, Daniel? No, es confidencial, digamos, se maneja en el momento de la transferencia, así que es un pequeño porcentaje. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Niño, ¿qué partido tenemos? Arrancamos con 2 de mayo jugando hoy en Pedro Juan Caballero ante Tacuare. Programa por un ratito. 18 horas. En Sudamericana se fue Luqueño. Sí, se fue Luqueño y se fue Nacional esta semana. Quiere decir que Chauchéculo. Y el que está por irse es Trinidense y el que está para clasificar es Ameliano. Así es el Quiere decir que Caballito va a estar usando una versión de la casa de Ameliano. Y Ameliano y después Libertad cuando baje a Porque playoff. Ameliano juega con Rayo Zuliano el martes 14 de mayo. Sí. Se presume victoria, va a 10. Va a 10. Y Danubio tiene 4. Y Danubio va a pelear. Tiene que ganar los 2 partidos para alcanzar. Va a clasificar. Lastimosamente le tocó que Ameliano va a ser el playoff, el segundo. Lastimosamente le tocó con Paranaense, porque si hubiera tenido otra zona, terminaba primero Ameliano, porque está haciendo muy buena copa. Y sí. Muy buena copa. Pasa que al ver la diferencia era poco probable, Cerro pero va a entrar segundo. Cerro en la Copa, Libertad tercero y Ameliano segundo. Sí. Y Libertad Ameliano pueden llegar a encontrarse si es que se da la combinación de resultados. ¿Cómo quiero que le haga callar la boca a Libertad? Todo el calendario. Libertadores. Que empate con River y después que gane. Siempre y cuando no gane Nacional en Venezuela, si no, no le alcanza. No, listo. En Fortaleza Repuestos, todo para la línea de tus camiones Mercedes-Benz, Scania, elásticos, baterías, repuestos, filtros, lubricantes y accesorios al mejor precio. Ruta 3, General Aquino, kilómetro 22,5 limpio. Pedidos al 0981-152-702. Fortaleza Repuestos. 12:49. Beneficios de amor para mamá hasta el 16 de mayo con tus tarjetas de crédito Bancoop. Tenés 30% de descuento en restaurantes, peluquerías, spas y más. Animale a mamá en su día Bancoop. Crece desde la raíz. ¿Qué se hizo Toto Jiménez? ¿De quién? Toto Rubén. Hace poco falleció su señora, no hace más de un mes, y está en Uruguay, está bastante bien. Tuvo algunos problemas de salud, pero en este momento está bien. Toto Jiménez. Toto Jiménez. El intérprete de Cubilla. Sí, pero buenazo, buen tipo. Toto Jiménez. Después se hizo empresario, jugador. Un tiempito, intentó. Al momento de seguir una carrera universitaria, pensá en La Serrana. Busca la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historia. Quiere decir que Emiliano va a embolsar para su estadio 500.000 si es segundo playoff. Sí, exactamente. Cualquiera sea su resultado, si pase o no pase. Sí, ya para terminar Carlos su estadio. El estadio Ameliano Villeta, así se llamará. Ameliano, sí. Por eso es que tuvo el intendente allí. Ameliano, como está la Villeta, situación, va a ganar el premio $2 millones aproximadamente, ya tiene garantizado. No puede ganar más, porque puede ganar también desde el 500 y avanzar. Ahora va a sumar 115 ante Rayo Zuliano y encima va a confirmar segundo lugar, 500.000. Bueno, en esta semana. Su estadio. Sí. Y ahí ya llega a $2 millones. Sí, sumando todo lo que recaudaste aquí. Este domingo salen sí o sí 1.000 millones de guaraníes y develamos el pozo misterioso para mamá, sueldos y aguinaldos por 10 años. Compras en Etel, el poder de cambiar está en tus manos por Emoy. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. ¿Qué cosa? No, porque 900 ganó por fase de grupos. Sí. Después la fase inicial que ganó 225 porque fue local. Y la recaudación de Olimpia se llevó. Sí, también podemos ir sumando eso. Después ganó 2 partidos en fase de grupos, va a ganar el tercero ante Rayo Zuliano.
tiene 500 de playoff al ser Ahora segundo. no le decís que es positivo, ¿por qué? Sí, porque no, soy injusto con él. pero por- Ahora embarga positivo y vos no le decís nada. Tres goles de diferencia mínimo. Va a golear. Tres goles de diferencia mínimo. Allá ganó bien y acá no debería complicarse, Emiliano. No, pero que tendría que haberle felicitado el positivo. No, son malos los venezolanos. Tranquilo. Sí, pero ¿cuántos goles le dio? 15, 16 más. 16 tiene. Sí. Los calzados Michelin están contra. probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. 12.52. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py que protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. ¿Qué partido tenemos, niño? 2 de mayo ante Tacuaré. 18 horas. Tenemos que saber cómo está. Llamar al ingeniero Vela, cómo están, qué dice, cómo anda. Víctor. 60-40. ¿Por qué así? Gana 2 de mayo. ¿Por qué? Y de local se suele hacer fuerte. ¿Vos, Fernando? 50-50. ¿Y Carlos Alberto Quise? 50-50. Empate. ¿Y vos, Francisco López? 60-40. 2 de mayo. Ingeniero Vera, ¿y vos, niño? 60-40. 2 de mayo. No le dan los ataques nada. Pasa que el gallo es gallo. Yo le vi al Y se Tacuaré en el hace partido anterior y bajó un peldaño de rendimiento. Sí, vamos por eso 2 de mayo bajó también. Solo que Sí, en su sí, casa sí. jugando perdió. Recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Redes sociales, @recuperar el PY. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacia, calidad Papasa. Encontrar el mejor copiloto en Energy. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes. Entérate la promo en @Energy PY. Porque la Costa está escuchando la radio. Carlito Gianni. Raúl. ¿Qué es lo que pasa? Viernes soltero, espectacular. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ríe? ¿Entendés? Está escuchando. que dio el mensaje. ¿De qué cosa? De que está escuchando Caracosta, que está escuchando Carlito Gianni. Raúl González. Doctor, no tiene más doctor Litoria, ¿por qué veo? Nosotros no somos respetuosos, ¿no? Sí, sí. Sí, por el momento no. No se entienden, los nervios están de punta. Pero saludos al doctor Litore, siempre muy atento. Sí. ¿Eh? ¿Qué dice en guaraní? Libertad para Itarazú. Tainazú, dice usted. Gustavito, que ahora es Tainazú para... Va a ir Tainazú, para traducir a el diente. Dolor de diente. Y él es odontólogo. Sí. Pero qué simpático Gustavito. Escuchando el partido, viendo una película o tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Pruébalo en sus 3 sabores, queso, crema y con cebolla. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600 y su seguro Chaco. ¿Sí? Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arroyo Primavera, Concepción. ¿Qué partido tenemos, niño? Libertad, Sol de América. Solenselloso. Ponle un poco Caracota. Solenselloso. Soy solenselloso. Soy solense. Pensé que era el peluquero. Libertad, Víctor. Un segundo. Adam, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo andamos? Saludos ahí a la mesa, a toda la audiencia. Bueno, ¿qué significa, contanos, brazalete de capitán, independientemente de la victoria ante Independiente del Valle, brazalete de capitán en San Lorenzo, Adam? Un orgullo muy grande, Arturo, la verdad que es algo que lo tenía soñado, pero era un sueño muy lejano. Hoy en día estoy disfrutando de eso. Así que nada, muy contento de ser el capitán de un club tan lindo e importante como San Lorenzo y bueno, que también en lo personal me está yendo muy bien. Independientemente a tu gol, el momento de San Lorenzo, la capitanía, lo que ocurre, lo que pasa contigo, todos los comentarios, ¿cómo parece ser una despedida de estos últimos partidos en San Lorenzo o no para ir a otro club, Adam?
No, la verdad que bueno, Arturo, ya es de pleno conocimiento que yo tengo contrato con San Lorenzo hasta el 2025. Obviamente el mercado de pases anteriores vinieron a buscarme, no se dio la transferencia porque llegamos a un común acuerdo con el club. Ahora de vuelta se está haciendo ruido, si es que viene o no una oferta del club lo analizará, yo también lo analizaré. Pero bueno, uno siempre trabaja para ser tenido en cuenta en eso, en los mercados de espacio. Cuando vienen una oferta es porque estás haciendo bien el trabajo, así que eso es bueno, pero como te dije, hoy en día estoy muy enfocado en San Lorenzo y cuando llegue la oportunidad el club seguramente lo va a analizar y yo también, así que nada, vamos a esperar a ese momento. Y ese momento tiene que llegar a este paso, Adam. Sí, yo creo que sí, cuando uno hace bien su trabajo y cuando uno se destaca, llegan esas cosas. Pero como te dije, hoy estoy muy tranquilo, estoy muy enfocado en lo que tengo que hacer, porque también sé que se vienen muchas cosas lindas por delante. Tengo partidos de Libertadores muy importantes con San Lorenzo, también estoy soñando con una convocatoria para la Copa América de la selección, así que hay muchas cosas todavía por delante antes de que llegue eso y tampoco quiero desconcentrarme de mis objetivos principales, que son a corto plazo. Una pregunta, no sé si es una intromisión en tu vida particular o no. Denso, no sé si es el término que tuviste ayer. ¿Cómo? No que te tuviste escucho, denso, como nervioso. No, el tema es que... ¿Tenso o denso? Sí, tenso. Tenso. Y puede ser un poco, Arturo, sí, la verdad que ya entré en el partido ayer como condicionado por una forma de decirlo, porque una tarjeta amarilla me privaba de jugar el siguiente partido. Después obviamente con la euforia, con la gente, el clima que se estaba viviendo en la cancha, lo que nos estábamos jugando nosotros, que necesitamos una victoria sí o sí para seguir peleando en el grupo, como que te llevan un poco a vivir así el partido. Yo soy un tipo muy pasional en la cancha, que hay momentos donde trato de manejar esa ansiedad que tengo o manejar ese carácter que tengo, pero en algunos momentos no puedo por la euforia del partido y por cómo se vive el partido, pero nada, sí puede ser que estuvo un poco tenso, ayer me lo comentaron un poco. Sí, en la primera jugada ya se nota, en la del arquero. Sí, puede ser. Como te dije, me dejó a veces llevar un poco por el clima y también por lo que no estábamos jugando, pero bueno, son cosas a corregir, que uno siempre tiene muchas cosas a corregir en este trabajo. Y cuando te sonreíste después de una jugada en la media cancha con el jugador de Independiente del Valle, ¿qué te dijo y qué le dijiste? No, nada. Ya después cuando me tocó la oportunidad de hablar con los rivales, siempre con respeto, siempre la verdad que tengo ese respeto con los colegas míos de trabajo, así que nada, no, la verdad puntualmente no me acuerdo qué le dije, pero eran todas palabras de compartir y de preguntarle cómo venían y cómo estaban en la liga allá de Ecuador, nada más. Adán, ahora hablando de lo que se viene con la selección, porque vos mismo lo decías, el tema de que tenés como objetivo eso de ir a la Copa América, ¿viene hablando cada tanto contigo Garnero, algún integrante del cuerpo técnico? Porque imagino estás en la prelista y hay que esperar la lista definitiva, pero ¿cómo lo vas sobrellevando eso, Adán? No, es un sueño que tengo, como dije, a corto plazo, porque ya está llegando la Copa América, pero obviamente para ser tenido en cuenta en esos lugares tan lindos, uno tiene que hacer bien su trabajo en el lugar donde le toque. Hoy en día a mí me toca hacer ese trabajo bien en San Lorenzo, mostrarme, hacer goles, seguir teniendo continuidad, que es lo que nos pide el profe Garnero, obviamente, que todos estemos en una competencia de alto nivel, que es hoy en día lo que yo estoy teniendo con San Lorenzo. Me tocó hablar con él en Rusia ahora cuando estuvimos allá para la fecha FIFA. Cada vez voy también adaptándome un poco y trato de traer lo que él quiere que haga yo con la selección también las veces que me toque jugar en San Lorenzo, así que nada, estoy tratando de hacerlo de la mejor manera mi trabajo y obviamente soñando todas las noches con esa competición tan linda que se acerca. Y ahora te hablo del otro torneo, si es que ya te llegaron a preguntar algo, qué disponibilidad tendrías en el caso de los Juegos Olímpicos. Sé que ahí obviamente no depende exclusivamente de vos y probablemente de tu nuevo club cuando vayas transferido, pero ¿te llegaron a preguntar al menos si estás interesado en jugar, en hacer la tratativa para tenerte en París?
No, con el cuerpo técnico de la selección que va a ir a las Olimpiadas no hablé nada yo. Es como decís, también pasa mucho por la decisión del club, por la decisión de San Lorenzo. Pero bueno, uno como jugador siempre, obviamente, representar a su país en una competición tan linda como las Olimpiadas es un orgullo. A mí las veces que me preguntaron siempre dije lo mismo, que sería un orgullo. Obviamente estar vistiendo la camiseta de mi selección y representarlo en unas Olimpiadas sería algo hermoso, cosa que mi hermano Freddy ya lo hizo y lo hizo de muy buena manera. Así que nada, es un sueño también que uno tiene. Todas las competiciones que se juegue con la camiseta de la selección paraguaya son algo único. Pero bueno, como te dije, falta mucho todavía para eso. Primero está la Copa América y después, bueno, también lo va a decidir San Lorenzo si se da o no se da. Adán, muchísimas gracias por tu tiempo, lo mejor para vos, seguiremos charlando. Gracias por la deferencia que siempre tenés para con nosotros. Gracias, Adán. No, Arturo, cuando gusten, un abrazo grande. Gracias igualmente. Adán Valle. Se acerca el tan esperado fin de, y qué mejor que celebrarlo con los compañeros, amigos o la familia con un rico choripán. ¿Sabes cuál? Chorizos parrilleros, su pizza o pizza. ¿Probaste? ¿Te gusta? ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Más, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Teléfono 021-634-544. Renta Más, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Libertad Sol de América, niño. ¿Verdad? Libertad Sol América. Libertad local ante Sol. Vos, niño. 70-30. Yo creo que hoy Primero, sos un atrevido. Se enciende de vuelta la máquina de humarina. ¿Sabés lo que es 70-30? 3 goles de diferencia. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo de maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único, la verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. 3-0-4-1-5-2 le va a ganar según niño. Vuelve los goles de Libertad. Víctor. No hay ningún José Feliciano que toca bien la guitarra y no ve nada. Así mismo. Un gran abrazo, maestro. 60-40. Gana Libertad. Y hace falta que sí gana Libertad. Por las dudas nomás, para que... Pokerman. 60-40. 60-40. Carlos Quise. Claro que él no sé dónde sacó el niño 70-30. Está bien, su opinión, hay que respetarlo. ¿Tú sabés lo que es jugado de esa manera? No la sangre en los ojos, saben que... No se olvide que él ve cosas que nosotros no vemos. Claro. No, pero está nublado, así que... En el otro pronóstico puso empate de control y ahí donde va puntero. Bueno, sí, pero nadie juega gratis, que en el porcentaje. ¿Quién es puntero? Yo ahora estoy en la punta, 4 puntos arriba. No, ahí te ganan bien. Estoy pensando. 4, sí, en la última uno más. Volvió la promoción más esperada de Comecipar, crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo, cuotas de 88.000 guaraníes. Más info al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. ¿Y por qué no partidos de Copa no hay...? No, ese es... ¿Qué? No suma la tabla. No, pero otro torneo, otra competencia ahí. No suma. Es más complicado. El comité tiene que aprobar. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. No, pero sería interesante. Actualizo la tabla. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. De un solo miembro. Para que el público esté en conocimiento de cómo vamos. Puntero Víctor 49, segundo Francisco 45, tercero Carlos 41, cuarto Germán 37 y quinto Jorge 30. 4 puntos de ventaja, no falta mucho. Y si ganaba, invitar bocadillo, no, algo. Abajo, Víctor, arrancó muy abajo, Víctor. No hay asado, si Carlos iba puntero. No es por el asado. Ahora yo pensé que terminaba en una rueda muy largo, 22 fechas. Ahora que volvió Ricardo... y encima el ganador, ¿escuchaste lo que dice? Que si gana no invita nada. Ahora que volvió Ricardo utiliza sus palabras. El que tiene que participar es el que cree que sabe de fútbol. ¿Escuchaste? La dedicatura, ¿escuchaste? ¿Ricardo qué? Ahí. A tener razón. La vida es como un partido y cada meta cumplida es como un gol que vale la pena celebrarlo. Con Rumbo CCA de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con ¿Qué vos. partido tenemos, niños? Ahora vamos con Trinidense Nacional. 17 horas mañana el partido. Francisco López.
40-60. Nacional le Nacional. gana. Carlos Quise. 60-40. Trinidad le gana a Nacional. Trinidad le gana. ¿Y vos, niño? 50-50. Empate. ¿Y vos, Víctor? 60-40. ¿Y vos, Germán? 60-40. ¿Quién gana? Triniense. Llegaron los imbatibles a Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Una mamá Wow merece premios Wow por las compras mínimas de 500.000 guaraníes. Participan de premios increíbles. Entérate de electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. ¿Qué partido tenemos? Después clásico. Luqueño Ameliano. Y de lunes para lunes, ¿verdad? Hace mi guaraní general para el lunes. Luqueño Ameliano. Luqueño Ameliano. Son mañana 19:30. Germán. ¿Hay Sudamericana esta semana o no? ¿Ameliano juega? Sí. Tienen... O sea que es muy probable que ponga alternativo. Claro. Y el martes juego clave. Luqueño Ameliano. Aunque Ameliano es la sombra negra del Luqueño Ameliano. 50-50. Sí, empate, Víctor. 50-50. ¿No le dan lo de Luqueño empate vos, niño? 60-40. Modo Copa Ameliano. ¿Quién gana? 60-40 Luqueño. Va a jugar con el equipo alternativo, similar al otro partido. ¿Y vos, Carlos? 60-40. Luqueño. ¿Y vos, Francisco? 60-40. Tus electrodomésticos deben ser Yan Yan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Cuando cargas y cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeo por más de 150 científicos de todo el mundo. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Sí, hoy al porcentaje tenemos la visita hoy de Juan Francisco Espínola. Tiene que ver con la energía solar. Las pantallas solares. Energía solar, Germán, tenés que aprender. Bueno, pero energía viene solar. con pantallas. Adelanta el regalo para mamá en Farmacias Catedral. Hoy viernes 10 de mayo accedes al 50% de descuento con tus tarjetas de crédito del Banco Sudamérica. Delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. ¿Por qué te entregó la diferencia, niño? Para Libertad. ¿Qué parece? Yo creo que vuelven a goles. Pero estás seguro. Está necesitando, sí. Le va a venir bien. Si no podés acercarte a La Ferré se acerca a Vos Capé, nueva sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero Herrero, que se respeta, siempre paso por La Ferré. Si es cierro, sabes bien que tenemos en La Ferré el regalo perfecto para mamá. Aprovecha el 10% de descuento en los mega descuentos de Punto Farma pagando con Personal Pay. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Combatí el calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Hierba mate pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pedidos al 098-319-720. Conoce más en bistoni.com.py. Niño, tenés la programación, niño. Hoy tenemos intermedia, niño. Hoy tenemos categoría intermedia. 2 partidos en el comienzo de la fecha en la categoría intermedia. Todo arranca con el duelo entre Guaireña y Martín Ledesma en Villarrica 17-15. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales. JMC Paraguay. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, asaditos de muslo y más. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Rubio Ñu, Fernando de la Mora, hoy a las 19:30 en cancha de Rubio Ñu. Ahora son beneficiarios de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiarios de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Ucibeyala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central Ucibeyala, casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 021-607-731. Wilmar SRL. Mañana 2 juegos en el horario de las 10 de la mañana. Recoleta ante San Lorenzo. Mismo horario para el juego Pastoreo Encarnación. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann y Acceso Sur, casi 1 de Mayo. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la. Ponele fin a los cortes de energía y mejora tu calidad de vida con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Más de partidos en la intermedia el domingo, 10 de la mañana, Carapeguá Independiente. Mismo horario para el partido en Villalles,
12 de junio, 3 de febrero. Conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo, redes sociales @LuomoPY, vistiendo caballeros desde 1981. Sin Lays no hay partido, encontrá tu Lays clásicas de 75 gramos y Lays queso y cebolla de 86 gramos a solo 8.900 guaraníes. Y disfruta el mejor fútbol con Lays. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. Vamos de repaso de partidos para el lunes, siempre hablando de la categoría intermedia, uno que será local Tembetaré a las 10 de la mañana el lunes ante Colegiales. En Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Tenemos 52 locales para tu comodidad, la mayor y más conveniente casa empeños del país. Visítanos en laplata.com.py. ¿Tardas mucho tiempo para levantar paredes? Utiliza el mortero con elevación Sika Wall 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sika queda bien. Un saludo a Florencia, que ya estando con ella en la reunión, se me fue su nombre. Disculpame, Florencia, te pido mil disculpas. Me acompaña Florencia con Juan Carlos. ¿Cómo te va, Juan Francisco? Perdón. Sí, ¿qué tal, Arturo? ¿Qué tal el equipo de fútbol Albo Grande? Gracias por el espacio que nos están dando. Nosotros somos Kaizen Energy. Verán, vamos a presentarle. Bueno, perdón. Arturo Rubín apurado. Estoy apurado como Arturo, disculpame. Florencia, ¿dónde está? Venida Florencia. Vamos a hablar de esto, porque esto es muy interesante. Gracias, Francisco. No, por favor. Y tiene que ver esto con... ¿Qué tal, Florencia? ¿Qué tal? Buenas bien. Tardes. ¿Cómo está? Muy Estaba hablando con Germán. Energía solar, ¿no? Es muy conocido el tema. No. Saben los técnicos. Queremos que la audiencia sepa. Ok. Bueno, la energía solar es una tecnología muy nueva ahora en Paraguay. Vamos a explicar a nivel en cristiano, como nosotros decimos, ¿verdad? Porque si explicamos técnicamente va a ser muy complicado, ¿verdad? Sí. Pero la energía solar, nosotros como empresa, como Kaizen Energy, que somos una empresa 100% de capital paraguayo, nuestra misión es la de darle una mejor calidad de vida al paraguayo. Por eso nuestra cobertura va a nivel de todo el territorio. Y entonces, mediante eso asistimos tanto a los hogares, a los negocios, a la industria y al campo especialmente, que tiene carencia de la energía, ¿verdad? ¿Y cómo se hace eso, Florencia, con relación a dependemos de nosotros, ya no depende de nadie? Poder comprar la energía solar, toda la máquina, enseñarnos, y ya depender del sol. Exacto, sí. Exacto. De acuerdo a la necesidad que tenga el cliente, ya sea para el área residencial, industria, empresa o para su campo, se hace un estudio, se van los ingenieros a hacer un estudio de campo y de acuerdo a eso les diagnostican y le indican qué equipos necesitan, si necesitan algún inversor, batería y los paneles solares de acuerdo a la necesidad de energía que necesitan. Hablemos todo del sol. Todo es el sol. Vos autogenerás tu propia energía. No dependés, en este caso en nuestro país, de la ANDE. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, a través de los paneles solares, vos instalás, vamos a instalar, qué sé yo, en tu casa, por ejemplo, y todo lo que autoproducís a través del panel solar capta la energía del sol y eso pasa a tu casa a través de un inversor que saca una energía limpia y eso transmite a todo tu sistema, tu circuito eléctrico ya de tu casa. ¿Y cuál es la vida útil con eso? ¿De qué hora a qué hora es? Bueno, durante el día vos cosechás toda la energía y vos podés utilizarlo. Y también tenés la opción de almacenar esa energía en unas baterías, que también nosotros contamos con eso, y vos eso puedes usarlo tanto como a la noche. Como un depósito, ¿veo? Claro. Sí, exacto. Vos almacenás tu energía. Conservás en la batería. Conservás en la batería y vos puedes usar a la noche o en caso de que tengas corte de luz, te da como un backup. ¿Y cuánto tiempo se conserva eso? Porque te pregunto, ¿te agarra 2 semanas o 3 semanas de puro lluvia, tormenta, nublado, y la energía que vos conservaste, que tenés en esa batería, ¿por cuánto tiempo te dura? ¿O eso depende de la cantidad de energía que vos uses en tu casa? Bueno, la energía que almacenás en las baterías depende en este caso, técnicamente te voy a hablar de los kilowatts que vos almacenás.
porque las baterías vienen en kilowatts, a partir de 5 kilowatts. Y eso vos podés ir almacenando y escalando de acuerdo a la necesidad que vos tengas, ¿verdad? O sea, vos podés utilizar, y eso es como el celular, vos podés estar utilizando tu celular y podés abrir 10 aplicaciones al mismo tiempo que la batería te consume. Quiere decir que vos administrás eso, ¿veo? Vos podés administrar, inclusive vos podés dejar cierto porcentaje para la utilización en caso de corte de luz y cierto porcentaje. ¿Se usa más en la empresa o para las cuestiones privadas? Sí, en las empresas, en los negocios y en el campo realmente es donde más se está utilizando. Ahora, los grandes países tienen un incentivo del Estado. ¿Acá se proyecta eso o no hay incentivo del Estado para llegar a la energía solar? Hay una reglamentación que ya sacó la ANDE, solo que tienen que ellos, es cuestión de ellos, ¿verdad? En donde va a suceder lo que sucede en otros países como en Brasil, por ejemplo, que el excedente de la energía que vos no utilizás, la ANDE te lo va a comprar. Eso no está regulado todavía, pero la ley ya está aprobada. ¿Esto cuesta qué costo tiene con la empresa que estamos hablando de energía solar? Contanos. Y eso depende mucho, Arturo, de lo que vos estés necesitando, pero nosotros, a la gente, a las personas y a las empresas que necesiten, nosotros, como contó Florencia, nos vamos y le hacemos una visita y de acuerdo a eso le sacamos un presupuesto. Siempre de acuerdo a lo que el cliente esté necesitando. ¿Y dura la vida útil de los paneles solares? Son alrededor de 20 a 30 años. 20 a 30 años y no llevan mantenimiento. ¿Cómo no? No hay una vez que le están ya quedó ahí. Exacto, tiene una durabilidad. O sea, pero vos cumplís esos 20 años, y ahí ¿qué tenés que hacer? ¿Mantenimiento o cambiar completamente todo? ¿Cómo se hace el eso? ingeniero, revisa, si es necesario cambiar, se cambia, y si no es necesario, se mantiene. Generalmente entre los 20 y los 30 años es, te doy un ejemplo, pasa lo mismo que con la batería de tu celular. La batería de los celulares, cuando vos compras de nuevo, carga rápido, y con el pasar del tiempo te tarda un poco más. ¿Verdad? Eso, con los paneles lo que sucede es que la captación del sol va a disminuir en porcentaje de acuerdo a los años que Ahora, tenga. ¿qué costo tendría para una edificación de 300 metros cuadrados, por ejemplo, la adquisición de este sistema? Ok. Nosotros nos basamos más en lo que vas a tener dentro de esos 300 metros cuadrados, más de lo que es la edificación. No, correcto, pero normal que tenga tus aires, que tenga tu... Y a partir todo de lo 30, 40 millones de guaraníes ya podés, en base a eso. Se está teniendo conocimiento de lo que estamos hablando. La gente sabe, por eso la presencia de ustedes es importante, para que tengamos conocimiento a dónde ir, con qué consultar y a las empresas de ustedes, por favor. Bueno, nosotros en Kaizen Energy nos pueden buscar en todas las redes sociales, en Instagram, Facebook, X y... Empresa paraguaya. Empresa 100% paraguaya. Estamos en el edificio Power Plaza, no sé si podemos decir. Sí, lo que quieras. Que está en la calle Juan 23, estamos en el piso 9, la oficina B. Y Florencia, puedes hacer nuestro teléfono. Sí, les voy a dejar el teléfono para que se comuniquen, es el 0986 842-534. Pero pueden entrar en la página. Sí, pueden entrar en la página. En las redes sociales nos pueden consultar, que nosotros ahí nos ponemos en contacto. Y reiteramos nuevamente. ¿En qué página? La página, todo lo que vos quieras. Estamos en Instagram como Kaizen. Ahí pueden preguntar y ahí viene la respuesta inmediata. Estamos en Instagram como Kaizen Energy, PI, igual en Facebook y en X. Y creo en TikTok también. ¿Apuntan más a las industrias o a las residencias particulares? ¿Cuál es el mercado hoy en Paraguay nos está dando la pauta de que en el campo es una necesidad. Y se usa. Juan Francisco, muchísimas gracias. Gracias, Florencia. Muchísimas gracias a ustedes. ¿El nieto sabe quién es? ¿El nieto de quién es? ¿Quién? Fue presidente de Cerro su abuelo. Angulo Gastón. No. Sí. Angulo Gastón fue su abuelo. Angulo Gastón fue su abuelo. La gente de Cerro lo recuerda muy bien. Al doctor Jerónimo Angulo Gastón. La mejor época de Cerro, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. ¿Cómo no me voy a acordar? Fue dirigente mío también. Cuando estaba en Cerro.
Gracias. Gracias. Saludos a la familia. Gracias, Arturo. Proporcionarle a Carlos Alberto Quispe. Francisco Pinola, gracias, muchísimas No, gracias. gracias a ustedes Gracias, por la Florencio. invitación. Gracias, muy amable. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 0982 23 23 23. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia. Ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021 590 353. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Cuando compras Lactolanda llevas la marca ganadora de la primera edición de los premios Top Seller, la marca líder en ventas y la más preferida. Cada vez somos más los que preferimos y disfrutamos Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Compra a precio mayorista en el Ahorrazo, con tarjetas de crédito y bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales, @el Ahorrazo Supermayorista. Entérate, los aliados. Pasa lo que se vendrá en la fecha, todo arranca con 2 de mayo Tacuaré, en Pedro Juan Caballero el partido, hoy a las 18. Si ya sos afiliado a la Caja Mutual por el mes de mamá solicitando un crédito de 15 millones, te llevas un termito de regalo. Llámanos al 218-4000 o visita nuestras redes sociales Caja Mutual. En Koala llevas tu Somiero Living solo en cuotas de 99.000 guaraníes y al contado 20% de descuento en todas nuestras líneas. Más info en koala.com.py o llámanos al 021-588-8300. Luminotecnia te trae soluciones en todas sus líneas de productos como iluminación, climatización, electricidad y más. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. 2 de mayo, ¿te acuerdas? Decíamos en Pedro Juan a las 18. Libertad Sol de América, 20:30 el partido en Tuyucuá. Eso será hoy. Los dolores menstruales son limitantes para las mujeres. Quitadolpen tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Estelasca, nuestra calidad, su seguridad. Los superpilotos Ale Galante, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Sentí también vos la emoción de conducir como un verdadero piloto. Super 97 Petrobras, una Super Nafta. Vamos con el clásico, niño. Y ahora el momento del super clásico, el porcentaje. Clásico. Mirá un poquito. ¿Por qué piensas? Vamos a hacerlo vía Instagram, perdón, sí, Instagram, en vivo, si quieres, señor. ¿Por qué piensas? Yo adivino el parpadeo. No identifico qué está pensando, no. No, hoy no. Esta vuelta no. No. Oh, Francisco López. Sí. Carlos Quise también. Sí. Yo adivino el parpadeo. Igual que Francisco. Y él cambia. No, él no cambia, él se mantiene. No, esta vez va a haber un ganador. Voy por ese lado. Sí, esta vez. Eso es lo que dice. Ganador. Y el niño, mira por niño. El niño. Empate no da. Tampoco, creo. Anticipo, empate no. Para mí hay un ganador el domingo. Espera, digo Germán Capa. Hay que decir lo que esperamos. Sí, vamos a decirlo. Pero ya se sabe pues acá. Y no le dan luego a uno de ellos. No. ¿Y no le dan? Hay que esperar No, yo adivino. Hay que manejar la ansiedad. Tranquilo, 12 por no 1, le dan, 12 amigo. por maneje la ansiedad. No le dan, Estamos en vivo. Usted lee la mente como el niño. Ya No, yo no leo la mente, pero me parece que son muy pesimistas con uno de ellos. Yo adivino el parpadeo. ¿Cómo quién? ¿Dónde vos sabés si no hay una varita mágica ahí que cambie la historia? Arrancamos entonces, niños. El fútbol, cualquier cosa puede pasar. Ese término es nuevo. Cualquier cosa puede pasar en fútbol. Ese término es nuevo. O los partidos se ganan con goles, término nuevo. Los partidos se ganan con goles, término nuevo. Ya están ganas, que mamá hemos visto Villalba. Más en un clásico. Claro. Víctor Villalba, Cerro Olimpia. Pues. Esperaba la musiquita para la tensión del momento. 60-40. Cerro, ¿te vos, Francisco López. 50-50. Y su vecino también, Carlos Alberto Quise. No dijiste nada porque está vecina, por favor. Sí, pero no importa. 50-50. ¿Está? Niño, vos también te igual que Víctor por vecindad. Niño, ¿por qué? 60-40. Germán Capa.
menos 50. En esta mesa no le dan victoria a Olimpia. No. Tranquilo. No, querida. Afirmar nomás. Si era una pregunta, pensé que era una pregunta. Pase Arturo Rubín, púa. Tranquilo nomás. Puede contarme. Arturo. Angelito. Un partido bravísimo. Si yo te pregunto, Angelito. El que hace mejor las cosas, creo que va a ganar el partido. Angelito, Cerro Olimpia. ¿Vos por quién, Angelito? Ay, Alfredito. Te repito, Angelito, Cerro Olimpia. ¿Por quién, Angelito? ¿Qué me preguntaste? Cerro Olimpia. ¿Vos por quién? A la verdad, que se va a hacer pillar todo. Y decina al aire, Angelito. Cerro. Cerro, che. Sí, señor. Cerro. Angelito va por Cerro. Nada más y nada menos. Y bueno, ya está. Bueno, avísame nomás. No, va por Cerro. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Yo pensé que iba a decir Olimpia, jugó en Olimpia. Angelito Cerro, ¿veo? Sí, señor. Cerro. Cerro. Angelito Ortiz. Nada más y nada menos. Y bueno, a Olimpia no le dan, pues. Ahora entiendo por qué al muchacho le dicen Messi a veces con la consola. ¿Por qué, Leo? Y es un brujo. ¿Quién es lo que es brujo? El muchacho. ¿Quién es lo que es el muchacho? El Messi. ¿Tiene nombre y apellido Gustavito Sánchez? No sé. Gustavo Sánchez se llama. Nueva Renault Arcana en 3 versiones desde $27,990. Facebook Test Drive en Casa Matriz, República Argentina, casi José Martí. Redes sociales @Renault Santa Rosa, PY. Si llega a ganar Olimpia, le revientan Hotel Olimpia. Ay, Alfredito. Incluyendo a Angelito Ortiz. A la verdad, que se va a hacer pillar todo. ¿Cómo se dijiste vos al aire, Cerro? Sí, señor. Bueno. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Decirles gracias a mamá con un regalo de Tupí. Atención, horario especial el domingo 12 de mayo de 10 a 17 horas. Lunes 13 y martes 14 de 7:30 a 20 horas. Y miércoles 15 de 8 a 12 horas. Boyani Músicos del Chaco, la gente sabe. Final de la Champions para Angelito. Para Angelito, final de la Champions, Carlos, ¿quiénes juegan? Dortmund con Real Madrid. Angelito, para vos, final de la Champions, ¿por quién? Final de la Champions, Dortmund o Real Madrid, ¿por quién, Angelito Ortiz? Final de la Champions, Angelito. ¿Quién? Los dos equipos tengo mis amigos, no puedo ir a un lado. Correcto. Y gracias a vos. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Escríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardis. El éxito del albirroja comienza hoy. Con el apoyo a las inferiores, apoyemos a la nueva sangre guaraní para juntos poder gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Michael ganaba Champions. Y hablando de Ángel Ortiz, señor, me comentan una situación que él renunció al club donde está siendo entrenador, pero lo extraño es que es el puntero, hizo 21 puntos y él renunció. Así es. Con 100% de efectividad renunció Ángel Ortiz. Angelito, ganó los 7 partidos. Ganó los 7, tenemos que llamarle por qué mismo renunció, porque ganó los 7 partidos. Así mismo, A Arturo. la dirección técnica del equipo ¿Y por qué del 8 renunciaste? de septiembre en Areguá. 1000 empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Arturo, Angelito, ¿qué me preguntaste? final de la Champions. ¿Por qué renunciaste? Eso no para que vamos a hablar más. ¿Cómo que si te fuiste? Así es. Qué bárbaro. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online, más de 1000 slots. Mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, ganá y cobra en Casino Slot del Sol. En San Justo y Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, plachuelas, chapas. Distribuidor autorizado, cemento de Aliemí, acceso sur, caso y perpetuo socorro, Niembú. ¿Qué chismoso son la gente? Eso de Ángel, lo que nos pasaron. Vamos a ver.
Hoy decíamos Libertad Sol de América 2030. Mañana Trinidense Nacional será a las 17 en cancha Trinidense. Con Yetur amplía tu mundo, abre tu mente y maneja una Yetur, la SUV más espaciosa con sorprendente tecnología desde $16,990. Conoce más en @YeturPY. Con Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kento, ya comer respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH laminados y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Luqueño Ameliano, igualmente mañana, esto 19:30 en el Feliciano Cáceres. Neymar fuera de la Copa América. Mire la lista. Así Muchos. Es la lista similar a la que utilizó Brasil ante Inglaterra y España. Por lo visto esa es la selección base de Dorival Jr. Neymar de hecho está lesionado hace varios meses, pero por ejemplo entre los activos quedó fuera Gabriel Jesús, Richarlison, que de hecho ya no habían estado en la última convocatoria. O sea, mucho de lo que vimos ante Inglaterra y ante España va a ser el Brasil de la Copa América. Yo, por ejemplo, admito que no lo tenía el jugador de Girona a Saviño. Ahora empecé a buscar un poco de él, pero viene jugando, pero no le tengo, o sea, no le tenía la selección. También, Jan Couto, puede ser, de Girona, hay otro. Después hay uno de Porto que es Wendel, que le fue muy bien Jan Couto de Girona también. Sí, o sea, es la base que utilizó ante Inglaterra y España. O sea, vienen siendo citados. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpe y los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al WhatsApp 09814347732. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. 1332. Otro que, por ejemplo, se ganó el lugar con los últimos amistosos el de Wolverhampton, el volante Joao Gómez. Él fue titular ante Inglaterra y ante España y él uno jugó bien, el otro jugó meses pésimo. Atrás él no estaba en los planes y ahora apareció y se ganó el lugar y va a ir a la Copa América. Inglaterra jugó bien, el otro partido fue contra España. Sí. No habrá recuperado, no sé, pero no la tocó. Ya mismo Clarás hoy pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Jordi. Y no te olvides el auténtico choriqueso Jordi para acompañar los mejores momentos. Jordi Beef con la garantía de la cooperativa Jordi. Llena tu tanque con Supra aditivada, dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpio los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra insuperable con petrol, vamos. El problema de Brasil son sus laterales increíblemente, no sé a quiénes convocaron. Danilo de Juventus y el izquierdo de Wendel de Porto, que fue el titular en los dos últimos partidos. Y después tiene a Couto, que es lateral derecho de Girona, y el suplente del fútbol local, Guilherme Arana, de Atlético Mineiro. Tu mamá es todoterreno, venía a animar y regalarle los accesorios para que ella pueda sacar su lado aventurero durante todo mayo. Por cada compra de 500.000 guaraníes en accesorios, participas de vales y accesorios. Mamá todoterreno en Erimark, lo que la fábrica no te dio. Aprovecha los mega descuentos en Punto Forma. Hoy viernes 10 de mayo tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Y pagando con tu personal Pay tenés 10% adicional en tus compras. En Punto Forma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Brasil, rival de Paraguay. Sí, así es, el segundo rival de Paraguay, y después hacia fin de año juega también eliminatorias aquí, porque este año toca también el calendario, así que 2 veces se enfrentará Paraguay y Brasil este 2024. Por eso el técnico se vio una mejora a lo que era de inicio. Brasil. Sin ser vistoso, pero sí más sólido se lo ve. Más ordenado. Aparentemente. ¿Por qué no te va a vivir a Brasil, Gustavito? Colombia por calentón. Perdón, me salió del alma. En las noches de otoño, las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estrella que te harán vivir sensaciones sin límite. Prendete este otoño con Control Hot Passion. Control of Duar. Pido disculpas. Sí, eso es lo que a mí me encanta. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo de garantía del grupo Toyo Toshi. Vení a Bristol y aprovechar los precios imbatibles para mamá. Hasta 50% de descuento en todos los productos. Y te llevas una cuota de regalo. Además participás de la promo 3.000 millones. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Sí, cumbia. Si vos no me decías, yo pensé que era... Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Para hablar de la intermedia, ¿quién es puntero en la intermedia? ¿Cuándo juega? Recoleta. Mañana. Juega mañana a la mañana en el campo sintético allí en Luque, ante San Lorenzo. Lindo partido San Lorenzo. ¿Y quién dirige a San Lorenzo? Rubén Maldonado. ¿Y qué se hizo a Juan Manuel Salgueiro? Hoy juegan Fernando La Mora contra Rubio Ñu a las 7:30 de la tarde. ¿Y Chito Ayala qué se hizo él?
Están dio su primera victoria. Se enfrentan hoy. De vuelta. Está 1-0 Rubiñón abajo y Fernando. 2 minutos. No sé en cuánto, pero. Navegaba en el Cesar una ¿Cómo se pirata llama este cantante? que partía del Un bar poco. El grupo Los Guaguancó. Sí, sí. a las playas de amor de Rojas era el apellido, eso me acuerdo. Pero Brillante. no retengo. Ah, Hernán Rojas. Brillante. ¿Qué vos te reí? Va a salir todo después. Salió todo. Seguro grabó usted. Hernán Seguro Rojas. que grabó. Hernán Rojas, sí. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA. Filiales en Lambaré, Capeté, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanato, cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Pásate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Cuando los Guaguancó musicalizaron con Taco Morales en el reemplazo de Hernán Rojas, la conductora en Argentina era Moria. Casam, Moria brillante, Casam, sí, brillante. En Fortaleza Repuestos, todo para la línea de tus camiones Mercedes, Benny, Scania, elásticos, baterías, repuestos, filtros, lubricantes y accesorios al mejor precio. Ruta 3, General Aquino, kilómetro 22,5, limpio. 1337. Impulsa tu empresa con Bancopp. Descubrí el plan de préstamo pymes hasta 500 millones de guaraníes para las medianas empresas. Solicita tu crédito hoy y pasa al siguiente nivel. Bancopp crece desde la raíz. Jesse Cameliano va a ser el único clasificado en la Sudamericana, ¿verdad? Sí. ¿Sudamericana? Sí, ¿Es para ustedes Libertad o la Sudamericana? Sí. yo creo que sí. ¿Y Cerro? Clasificado para la Libertadores. fase de grupo. Pasaron Segundo. todos. ¿Y a Libertad no le dan lo ustedes? No, al empatar en Venezuela ya no. ¿Cuál es el equipo de Cerro para el clásico? ¿Vos sabés, Arturo? No, yo sé el que es equipo otra de Guam. disposición. Churín era la duda, pero hoy No, pero anunciaron, está. Aquí va normalmente. hoy anunciaron Está bien. conferencia incluso de Churín, así que él va a ¿A qué hora hablar vamos a tener? 4:30 de la tarde. Muy Va a hablar bien. Churín, así que va a ser titular. ¿Y vos tenés- de- Sí, vamos de a Víctor tener. Villalón, Vamos a rápido. tener. No. Sina. Bueno. Se curó Edu y se curó Churín. ¿Por qué tiene que ser así? Oye, Bueno, sé de es Víctor así. Villara, dije. No, él es lo que piensa, dice. No, pero Churín vino pisando con dificultad. ¿no? Sí, él estaba con una sobrecarga muscular. se curó. Como una renguera parecía. Y eso se no curó. es. Y Edu no estaba por ese problema. Y ahora va a estar en la banca, Edu. ¿Pensás seguir una carrera universitaria? Entonces venía a formar parte de la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA. Es La Serrana te invita a pensar en La Serrana. En Concasa empezar tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza de que cada ladrillo teja grama de cemento es de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Yo creo que los muchachos de Olimpia le van a declarar personas no gratas a todito ustedes. O el público de Olimpia es consciente que no es el nuevo candidato. No, el público de Olimpia es consciente del momento que vive la institución. O ve las redes y está el fanático, pero... Que por ustedes no le dieron puede ganar a Olimpia. Pero si su momento no encuentra Y un no es que funcionamiento. clase un campeonato aparte, un torneo Sí, aparte. no, todo anímico. aparte. Que antes era el que peor está gana. No, mentira eso es. A la puta no me diga que es mentira. No, pero... ¿Y si Olimpia le gana a Cerro? Y porque hay otras cosas que influyen en un clásico. Pero puede ganarle, Claro, tampoco de descartamos. partido. O sea, yo creo que Cerro es superior hoy, pero le puede ganar a que 2 de Olimpia. mayo le iba a ganar Libertad y le ganó, no le ganó bien. Pasa que los clásicos son partidos distintos a cualquier Pero llega mira, yo lo que le pregunto es por No qué importa no le quién llegue dieron a mejor. Olimpia nomás. Este domingo salen sí o sí 1.000 millones de guaraníes y develamos el pozo misterioso para mamá, sueldos y aguinaldos por 10 años. Compras en el poder de cambiar está en tus manos por Emoy. Amor. El clásico es mucho de anímico. Villa Cariño, bosque, alojamiento, bastan 4 ruedas y luz de reglamento. El grupo Los Guaguancó. Sí, sí. A las playas de amor de Rojas era el apellido, eso me acuerdo. Pero Brillante. no retengo. Hernán Rojas. Brillante. La conductora en Argentina era Moria. Casam, Moria Casam. brillante, Sí. brillante. ¿Y a vos te parece simpático, Tabito?
Hoy es viernes. ¿Y qué tiene? Para mí todos los días es ¿Viernes de qué? lunes, ¿Viernes de martes, qué? miércoles, jueves. ¿Viernes de qué? De soltero. Pero todo bola. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. No limpia nada, luego comandante, ¿qué equipo presenta? Y lo limpia está Richard, podría al banco. Sí. Tucu Salazar. Voy a hacer de fútbol a las 5. Y ahí se termina de confirmar. Pero puede arrancarle el titular Tucu. Por lo menos hacer algo táctico para definir. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Recupera la Z Hombre Nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. 13:41. Va a terminar jugando como venía haciendo los últimos partidos, con Prato y Derli arriba. Encontrar el mejor copiloto en Energy. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes. Entérate la promo en @EnergyPY. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia. Elegí jugo Suco, vienen en sobres para 2 litros y el pack más conveniente para 10 litros. Probá jugo Suco. Comandante, se escucha todo cuando sopla la respuesta. ¿Se escucha, veo? No. Tiene muy buen oído eso oyente. No se No, escucha. es que se escucha en demasiado. Argentina. La conductora en Argentina era Moria. apellido. Casam Moria. Casam. Pero estás viendo que le diga apellido, esto no es soplar. Sí. Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción. Ayer hablamos ese día con el técnico de Recoleta y San Lorenzo en el extra. Sí, así es. Muy bien. Sí. Se acerca el tan esperado fin de, y qué mejor que celebrar con los compañeros, amigos o la familia con un rico choripán. ¿Sabes cuál? Chorizo parrillero, su pizza o pizza, probaste, te gusta. Ayer. ¿Cómo anda nuestro de letra de la noche baila? Alder. Nuestro candidato. Pasó de ronda. ¿Pasó? Le falta hinchada. Le Presente, le falta hinchada más ahí. movimiento en realidad. Sí. A Alder. Sí. Muchas felicidades. Que se suelte un poco más. Día especial. Tus amigos y parientes felices también están. Felicidades. Qué bien. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamar, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Teléfono 021-634-544. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Alder, ¿qué tal? Sí, pasa de ronda, entonces está bien. ¿Cómo se dice? Hay que aplaudirlo. En la victoria y para corregir es más fácil, así que... para derribar barreras. Y sí. Claro que no. Lassi. Mi perrita que es show. El pack Fortini etiqueta negra es de 1 litro y viene acompañado con un jugo de pomelo frutica, agrega cielo, mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortin, la auténtica tradición. Si sos socio de Comes y Par, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetros con tasa de interés del 8,9% sin recargos en gastos administrativos y seguro de vida exento de IVA. Comes y Par, tu mejor opción. Bueno, Carlos, los hinchas lo limpia con usted, o van a decir, tiene razón los de la mesa, no limpia, no es candidato ni para el empate. Podemos ahí poner tu WhatsApp ahí. Los perros. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. La mayoría le dio tres empates tuvo acá en la mesa. Pero no Los le da perros. línea, Sí, por lo que juega. Los perros. A Palermo le gustó su equipo el otro día. ¿Qué vos te burlas del mío? No es burla. Pues no comparto su opinión. ¿Y qué Pio hace él? Y pues le gustó, eso es lo que dijo. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente posible y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro visitando rumbos.com.py. Vamos, Cerro Porteño, carajo. Los perros.
Llegaron los imbatibles a Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Pero perro, no es un grupo para tentarse por club ni nada, o sea, vamos a suspender, boludo. Por favor, dale, oh, dale, oh, dale, oh, dale, oh. Qué gran programa, carajo. Digamos toda mi vida que a esta altura hubiera quedado. Porque ahí se merecen todo y mucho más. Juego de Somier Caprice de Paraná, pensado para mamá, cuotas de 270.000 guaraníes y de regalo 2 almohadas. Llámanos al 519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. ¿Español? Es que se hizo hincha de Cerro en Rosario. Ahora dejó de cantar, cantaba música religiosa. ¿Montaner? No. Ricardo Montaner. A la puta. Ricardo Montaner, hincha de Cerro. Sí. Ricardo, en Rosario. Acá yo le he visto a él. Soy feliz. Yo le he visto en la Conmebol. Yo recibí el codazo, ¿sabes por qué, verdad? No. ¿Eh? Contamos, ¿Vos sabés quién es Montaner? Mira que hay poco tiempo. ¿Vos sabés quién es Montaner? Sí. Ricardo Montaner. Sí. Vino acá. Y había fútbol en... No, ¿para qué? Vamos entonces a pedo libre. Son cosas privadas. Lunes recibí un Me codazo. contaste esa historia hace 7 años, Arturo. Recibí un codazo, la gran. Por culpa del tipo. Él se hubiera quedado donde estaba. Y ahí llegué yo. A contarnos todo bien Por la buen historia tipo. para entender. ¿Quién? ¿Y vos? No, yo malo ni bueno. Lo contaste bien para interpretar o entender la historia, si no, no tiene... Ricardo Montaner, ¿sabe quién es? Venezolano, Montaner. Nacido en Venezuela. No, Nació en nacido en la Argentina. venezolano. Él nació en la Argentina. En la Argentina, pero nacionalizado venezolano. Sí. Que se despierta Un sonriendo. crack. Un crack. Me sorprendió. ¿Dónde le diste? En el Olimpia. Hace un par de años ya, unos 8, 9 años. Pero sus recetales son... Yo no sabía eso. Interactivo. Y habla con la gente. Y me miró mi cara. Y entendió el mensaje. Yo le agradezco mucho. Yo venía de 3 horas antes en el estadio. Para un partido de Copa era. El partido comenzaba a las 8. Yo estaba en otra frecuencia. Y a las 5, 4, 5 ya estuve en el estadio. 6, 7, mi señora me dijo, te espero después del partido. Desnudo al aire libre. En la Conmebol. Mi corazón. Yo tomo mi cosa y me voy a la Conmebol. Hablando solito. Después de 4 horas en la previa del partido, 1 hora y media, 2, 6 en total. Pero me entendió Ricardo. Me miró bien. Pues yo estaba adelante. Y... ¿Vos sabés quién es Ricardo Montaner? Sí, sí. ¿Tu palo? No, no tanto, pero sí. ¿Cuál es lo que es tu palo entonces? No sé quién es. Música brasileña, Víctor. No me pondría a escuchar a Ricardo Montaner, por ejemplo, estando solo o algo así. No, estando solo. Pero vos, el tipo es un monstruo. Sí, pero sí, estando yo, con la novia, no sé si, la pareja, no sí. sé si sí, Ricardo con Montaner. la señora. Sí, tenemos que pero sí es un gran artista, eso sí. Va a terminar de contar. Adam Vareiro, entonces que me voy a meter presión a mí. Y sí, por favor. Y llego yo ahí. Por ser viernes. Llego yo ahí y ella a mi señora se da la vuelta y yo llego. Eso que coordinó con alguien que le diga que si yo llego la avise. Cuando yo llego, ya estaba el show. Ya empezó ya. Ya estaba. Ajá. ¿De cuarto país llegué? Me dice acá. Con seña no No le interrumpa, que si no termina. No, ahí me dice acá el lugar para... Yo me voy, me siento. Y el tipo mucho comenzó a cantar este tipo de canciones. Monstruo. Y tiene 2 hijos que la acompañaban. Sí. Es que después se independizaron. Y él iba todo bien. Y gente mayor ya. Ricky Mauri. Y gente mayor. Y estaba ahí cantando. Y yo me fui porque nos conocimos, pero no se trata de eso. Y pues sabés de qué estoy hablando, ¿verdad? Cierto. Así que decía en ese tono, la puta. 13:49, hablamos con Adam Vareiro. Adam Vareiro.
Bueno, ¿qué significa, contanos, brazalete de capitán, independientemente a la victoria ante Independiente del Valle, brazalete de capitán en San Lorenzo, Adam? Un orgullo muy grande, Arturo, la verdad que es algo que lo tenía soñado, pero era un sueño muy lejano. Hoy en día estoy disfrutando de eso, así que nada, muy contento de ser el capitán de un club tan lindo e importante como San Lorenzo y bueno, que también en lo personal me está yendo muy bien. Independientemente a tu gol, el momento de San Lorenzo, la capitanía, lo que ocurre, lo que pasa contigo, todos los comentarios, ¿cómo parece ser una despedida de estos últimos partidos en San Lorenzo o no para ir a otro club, Adam? No, la verdad que bueno, Arturo, ya es de pleno conocimiento que yo tengo contrato con San Lorenzo hasta el 2025. Obviamente el mercado de pases anteriores vinieron a buscarme, no se dio la transferencia porque llegamos a un común acuerdo con el club. Ahora de vuelta se está haciendo ruido, si es que viene o no una oferta del club lo analizará, yo también lo analizaré, pero bueno, uno siempre trabaja para ser tenido en cuenta en eso, en los mercados de espacio. Cuando viene una oferta es porque estás haciendo bien el trabajo, así que eso es bueno, pero como te dije, hoy en día estoy muy enfocado en San Lorenzo y cuando llegue la oportunidad el club seguramente lo va a analizar y yo también, así que nada, vamos a esperar a ese momento. Y ese momento tiene que llegar a este paso, Adam. Sí, yo creo que sí, cuando uno hace bien su trabajo y cuando uno se destaca, llegan esas cosas. Pero como te dije, hoy estoy muy tranquilo, estoy muy enfocado en lo que tengo que hacer, porque también sé que se vienen muchas cosas lindas por delante. Tengo partidos de Libertadores muy importantes con San Lorenzo, también estoy soñando con una convocatoria para la Copa América de la selección, así que hay muchas cosas todavía por delante antes de que llegue eso y tampoco quiero desconcentrarme de mis objetivos principales que son a corto plazo. Una pregunta, no sé si es una intromisión en tu vida particular o no. Denso, no sé si es el término que tuviste ayer. Como nervioso. Puede ser un poco, Arturo, sí. La verdad que ya entré en el partido ayer como condicionado por una forma de decirlo, porque una tarjeta amarilla me privaba de jugar el siguiente partido. Después, obviamente, con la euforia, con la gente, el clima que se estaba viviendo en la cancha, lo que nos estábamos jugando nosotros, que necesitamos una victoria sí o sí, para seguir peleando en el grupo, como que te llevan un poco a vivir así el partido. Yo soy un tipo muy pasional en la cancha, que hay momentos donde trato de manejar esa ansiedad que tengo o manejar ese carácter que tengo, pero en algunos momentos no puedo por la euforia del partido y por cómo se vive el partido, pero nada, sí puede ser que estuvo un poco tenso, ayer me lo comentaron un poco. Sí, en la primera jugada ya se nota, en la del arquero. Sí, puede ser. Como te dije, me dejo a veces llevar un poco por el clima y también por lo que no estábamos jugando, pero bueno, son cosas a corregir, que uno siempre tiene muchas cosas a corregir en este trabajo. Y cuando te sonreíste después de una jugada en la media cancha con el jugador de Independiente del Valle, ¿qué te dijo y qué le dijiste? No, nada. Ya después cuando me tocó la oportunidad de hablar con los rivales, siempre con respeto, siempre. La verdad que tengo ese respeto con los colegas míos de trabajo, así que nada, no, la verdad puntualmente no me acuerdo qué le dije, pero eran todas palabras de compartir y de preguntarle cómo venían y cómo estaban en la liga allá de Ecuador, nada más. Adán, ahora hablando de lo que se viene con la selección, porque vos mismo lo decías, el tema de que tenés como objetivo eso de ir a la Copa América, ¿viene hablando cada tanto contigo Garnero, algún integrante del cuerpo técnico? Porque imagino estás en la prelista y hay que esperar la lista definitiva, pero ¿cómo lo vas sobrellevando eso, Adam? No, es un sueño que tengo, como dije, a corto plazo, porque ya está llegando la Copa América, pero obviamente para ser tenido en cuenta en esos lugares tan lindos, uno tiene que hacer bien su trabajo en el lugar donde le toque. Hoy en día a mí me toca hacer ese trabajo bien en San Lorenzo, mostrarme, hacer goles, seguir teniendo continuidad, que es lo que nos pide el profe Garnero, obviamente, que todos estemos en una competencia de alto nivel, que es hoy en día lo que yo estoy teniendo con San Lorenzo. Me tocó hablar con él en Rusia, ahora cuando estuvimos allá para la fecha FIFA. Cada vez voy también adaptándome un poco y trato de traer lo que él quiere
que haga yo con la selección también las veces que me toque jugar en San Lorenzo, así que nada, estoy tratando de hacerlo de la mejor manera mi trabajo y obviamente soñando todas las noches con esa competición tan linda que se acerca. Y ahora te hablo del otro torneo, si es que ya te llegaron a preguntar algo, qué disponibilidad tendrías en el caso de los Juegos Olímpicos. Sé que ahí obviamente no depende exclusivamente de vos y probablemente de tu nuevo club cuando vayas transferido, pero ¿te llegaron a preguntar al menos si estás interesado en jugar, en hacer la tratativa para tenerte en París? No, con el cuerpo técnico de la selección que va a ir a las Olimpiadas no hablé nada yo. Es como decís, también pasa mucho por la decisión del club, por la decisión de San Lorenzo. Pero bueno, uno como jugador siempre, obviamente, representar a su país en una competición tan linda como las Olimpiadas es un orgullo. A mí las veces que me preguntaron siempre dije lo mismo, que sería un orgullo. Obviamente estar vistiendo la camiseta de mi selección y representarlo en unas Olimpiadas sería algo hermoso, cosa que mi hermano Freddy ya lo hizo y lo hizo de muy buena manera. Así que nada, es un sueño también que uno tiene. Todas las competiciones que se juegue con la camiseta de la selección paraguaya son algo único. Pero bueno, como te dije, falta mucho todavía para eso. Primero está la Copa América y después, bueno, también lo va a decidir San Lorenzo si se da o no se da. Adam, muchísimas gracias por tu tiempo, lo mejor para vos, seguiremos charlando. Gracias por la deferencia que siempre tenés para con nosotros. Gracias, Adam. No, Arturo, cuando gusten, un abrazo grande. Gracias igualmente. Adam Varela. Fútbol a lo grande. El análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde Asunción, capital de Paraguay. Monumental AM 1080, donde se genera la información. La actualidad en noticias, minuto a minuto. Minuto a minuto. Monumental 1080 AM, donde se genera la información. Última hora. 50 años de verdad y Petrobras presentan Solo Noticias, 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 25 grados. Debido a las inundaciones por las que atraviesa el estado brasileño de Río Grande do Sul, las autoridades paraguayas se encuentran pendientes